Suscríbete a La Panterita. Pero se vuelven inseparables. Esa esencia original que nos caracteriza. La satisfacción del encuentro, de brindar con una cerveza que fluye con tradición. Múnich Original, nuestra esencia cervecera. Su consumo en exceso daña la salud. Prohibida la venta a menores de 20 años. Lo advierte el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El Instituto Nacional de Estadística presenta resultados finales del censo 2022. Según los datos registrados en el empadronamiento, Paraguay registró un notable aumento en el número de viviendas particulares ocupadas, pasando de 244.742 en 1950 a un total de 1.749.336 en la actualidad. Ingresa al portal geoestadístico del INE, www.ine.gov.py y accede a todos los datos demográficos. Deporte Total por las 7:80 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. Amigos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. El campeonato paraguayo tiene a un sólido puntero que es Olimpia. Parece ser que toda la fecha y todos los rivales directos de Olimpia jugaron para él. La ventaja se amplió con la derrota de la Academia, que se aplazó ante Ameliano, la derrota de Cerro Porteño ante Sportivo Luqueño, y si faltaba algo más, la derrota de Libertad ante Guaraní. Ya estamos con el chip de la albirroja, estamos en la semana de las eliminatorias de esta Copa del Mundo 2026. Jugamos el próximo jueves en Quito ante Ecuador y a partir de hoy también ya todo será referente a la selección paraguaya porque los jugadores ya están llegando en Quito, capital ecuatoriana, donde será el compromiso de nuestra selección. Cotita, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, cordial saludo para todos. Benicio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Luis Enrique, compañeros, un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, pero ¿qué fecha hemos tenido? La victoria de Olimpia que dio vuelta a un marcador adverso con un primer tiempo pésimo, que ya lo habíamos desarrollado el sábado pasado, y ahora lo que pasó con Cerro Porteño, lo que pasa con Nacional. Lo que pasó con Nacional ayer. El Libertad, bueno, a lo mejor, digamos, era un clásico, pero igual, volvió a perder el equipo de Garnero, que no le pega una ya definitivamente, está en un bajón total Garnero. Después del papelón que hizo con la selección paraguaya no le ha venido muy bien a Libertad, se eliminó de la Copa Sudamericana y en el campeonato se va hundiendo cada vez más, lejos de ser ese Libertad del primer semestre. Pero Libertad, los jugadores ya se fueron de recreo hace rato, fueron de vacaciones, están ya por las playas, increíble la actitud que tuvieron. Me cupo la oportunidad de estar en Villalles, en ese partido ante Guaraní, superado pero totalmente por el conjunto aurinero en la propuesta de juego. Bueno, está fuera del campeonato. Está fuera del campeonato. No, yo me atrevo. Y creo que el caballo del comisario ya picó. ¿Cómo que el caballo del comisario? Y sí, el caballo del comisario puede decir el que toma la delantera y ahí ya está Olimpia ya. No, generalmente se le dice caballo del comisario si es que hay algún dirigente de peso que esté a favor de ese club. Caballo del comisario en el sentido que ahora emerge Olimpia como el preferido, el candidato. En ese sentido. Porque políticamente Olimpia es el candidato porque está sumando los puntos. Pero hasta ayer Nacional era el equipo que mejor jugaba para todos. Futbolísticamente no. Pero ayer Nacional no fue ni la mitad, ni el 20% de lo que venía mostrando. Olimpia es el equipo dentro de todo más regular. Ahí está, más regular. Porque bien tampoco... como dijo hace poco tiempo, declaró el presidente Boca, el menos malo, porque la verdad ese primer tiempo de Olimpia... Tenés que irte al extremo siempre. Qué notable. Y el menos malo, hermano, ¿para qué picó? Vamos a decir. Pero no es malo. Ese primer tiempo de Olimpia. Yo te escuché, hice radio control, te escuché, mal partido el primer tiempo, pero menos malo es como si fuera que todo eso es un desastre acá. Y no es tan así como vos decís. Y esta realidad, Luis Enrique, confirma lo que dije.
¿Cómo andará el campeonato paraguayo que Olimpia puntero? Fíjate. No, estás loco. Gana un ratito. No, yo no quiero entrar en ese juego. 14 fechas. Por favor. Vamos a volver a desglosar lo mismo que cuando iniciaste diciendo esa barbarie, yo te iba a barbarie. Un solo partido perdió. Un solo partido perdió. ¿Sí? Entonces, no es todo malo. No. Tiene lapsos. Espera un ratito, espera. Sácame ese Zócalo que está ahí. Bueno. Sáquenme ese. ¿Cómo Olimpia al menos? Bueno, deja nomás también. Total, ya dijo este señor. Deja nomás, no toquen no ese dice Zócalo. Luis Enrique ahí. Benicio dice. Y bueno, y por eso iba a sacar porque es desubicado. Pero como ya dijiste, que se quede, que la gente sepa el disparate que decís vos. Que no nos metan a nosotros en la misma bolsa. Que no nos metan a nosotros en la misma bolsa. Pero acaba de contestarte Bernabé. Justita acaba de decirte. Un solo partido perdió Olimpia. No me dejaron responder todo. Y si quieren dejar dejar el Zócalo, que lo dejen porque ahí dice Benicio. Sí, por eso está aquí. Hace caro. Que se quede. Yo te digo, es cierto, Olimpia tiene lapsos de malos momentos en los partidos. Pero es lo mismo que vivió Libertad tiempo atrás cuando no jugaba bien y ganaba. Sí. Entonces, más allá de buscarle un desmérito a Olimpia, lo que tenemos que analizar es que jugando mal o no jugando bien, gana los partidos. Claro. Esa es la virtud también de un equipo. Por contundencia. Estoy de acuerdo. Contundencia. Por rebeldía. Y porque yo creo que tiene hoy este plantel de Olimpia algo que le falta al resto. Y que en la jerga popular se llama huevos. Tiene cojones. No, huevos. Está perfecto. Lo que le falta al resto. Escúchame. Primer tiempo para el olvido. Le ganó o le estaba ganando Trinense 1-0. Bien. Estaba para el segundo. Sí. Estaba para el segundo liquidar el expediente. A los 3 del segundo tiempo tuvo una que sacó Junior Barreto sobre la línea. Ahí está. Sí. Bueno, ¿y? Le perdonó tanto que un poco se cumple aquello de que si no la haces te la encajan. Sí. ¿Verdad? Y le da vuelta el mérito de Olimpia que no dejo de reconocer. Pero decime una cosa. Tanta concesión vos encontrás en tu adversario que, lógico, es Olimpia y quiere ser campeón. Sí. Pero no me vaya a decir que es un equipo echado de virtudes, lleno de ideas y que tiene un patrón definido y que te rompe los ojos al verlo jugar. Ahí ya te respondí cortito todo uno. Bueno, ahora yo te hago una pregunta. Por favor. Bueno, espera, yo te hago una pregunta. No se a la vestidura como Luis Enrique. Vos también te regala la vestidura como Luis Enrique. No, yo estoy argumentando del por qué estoy en desacuerdo contigo nomás. Porque si vamos a ir a eso, sí, yo creo que Cerro Porteño también quiere ser campeón. O quería ser campeón. No, ahora está fuera. Para mí quería ser campeón. Ahora, Cerro Porteño jugaba mal y perdía. Entonces, ¿no es un mérito de Olimpia jugar mal y ganar? Sí, claro que es un mérito. Cerro se cae a pedazos. Cerro es un equipo que le haces un gol y después ya no sabe qué hacer en el partido. Si a Cerro le hacen un gol a los 10 minutos del primer tiempo, le van a sobrar 80 minutos al partido. A lo que no le pasa a Olimpia. Entonces, es un mérito de Olimpia. Sí. Entonces, en vez de buscar lo negativo de que juega mal, porque Libertad juega mal, porque Guaraní jugó mal en su momento, Nacional fue el más regular, pero no tiene la jerarquía ni la calidad del plantel de Olimpia, por eso yo creo que va a ir tropezando con este tipo de cosas. Cerro no tiene absolutamente nada. Entonces te encontrás con un equipo que juega mal y su virtud es que gana. Claro, en tierra de ciego el tuerto es rey. No, es un mérito. Porque vos ves el lado negativo. Esa faceta. Entonces para vos, te voy a desnudar. No. Te voy a desnudar. No, pero sos todo vos. No pregunto. Pero ya dijiste vos. Son, sino pero de a uno te vamos a ir saliendo, Benicio. Pero te voy a decir una cosa. Entonces ahora vos vas a inventar un nuevo fútbol. Que significa que cuando un equipo te hace un gol, o pama la partido, vos no vas a recuperar. El que mete gana. El que mete gana, entonces para vos. A la gran 7. Olimpia hizo mérito en el segundo tiempo. Su técnico, Martín Palermo, el titán, Martín Palermo, cambió bien. Viene cambiando bien. Hay una gran virtud que tiene Martín Palermo. Los cambios que hace en el partido. Generalmente tiene buena respuesta. Y esa es una virtud del entrenador y también de que le toca justo con un plantel
que no tiene mucho, porque Olimpia no tiene un plantel largo, tiene jerarquía, historia, peso, camiseta y una gran hinchada. Pero entonces, hermano, ¿cómo que no va a tener incidencia? Pero entonces Pico vos no tiene un plantel largo Olimpia y Trinidense pero tiene más largo que Olimpia su plantel. Y bueno, pero y no aprovechó Trinidense su momento. Bueno, virtud de Olimpia. Pero ¿por qué entonces decir, ¿por qué decir ¿cómo es que dijiste? En reino de ciego el tuerto rey. Exacto. O dijiste el menos malo. Espera un ratito. Entonces Nacional es malo, Libertad es malo, Cerro es malo. Nacional no tuvo la fortaleza mental de la responsabilidad, está ahí, de ganar un partido. Yo no sé cuál es tu problema con Olimpia y Martín Palermo. Parece que solamente quería atacar a la Olimpia. Un tema, vos decís y Trinidense tampoco. ¿Por qué te enojas? Porque le ataque a Olimpia, aunque le ataque a Olimpia, a Cerro, le ataco a Cerro, le ataco a Libertad. Lo que a mí me parece, ¿por qué vos te pones nervioso? ¿Vos te molesta? Yo estoy sumamente tranquilo. No, está alterado, pero le ataco a Olimpia. No, que no. Déjate joder vos con Cerro y Libertad y pero siempre Olimpia, siempre Olimpia. ¿Y quién es el puntero del campeonato? Pero ¿quién es el puntero del campeonato, hermano? No sabía que acá hay abogado de Olimpia. Me trataba de abogado. No. A esta altura de mi vida. No. A esta altura de mi carrera. No, porque vos menoscabás el trabajo de Martín Palermo. Olimpia es puntero del campeonato. Pero entonces Olimpia tiene la culpa. Que no diga más nada de Olimpia, nada del Palermo. Pep Arriola de Palermo. No, tampoco. No, pero tampoco la pavada. Bueno, te puedo decir algo. A ver. Pero él comenzó con menos malo. Vos decís. Pero así lo ofendía al fútbol paraguayo. ¿Cómo le voy a ofender? Porque le digo eso, lo que pienso. Le ofendo al fútbol paraguayo. Olimpia al fútbol paraguayo. No. Cuando decís menos malo, es Cerro, Libertad, Nacional, Trinidense, Ameliano. Es malo. Es malo. Y por eso no Olimpia es puntero. Y por eso es puntero. Así mismo, yo pienso. Y yo pienso así. Está bien. No, ¿y qué te vamos a hacer? Vos decís, por ejemplo, Trinidense. Trinidense no tiene la plantilla. Cerro Porteño no le ganó a Trinidense en la Nueva Olla. Perfecto. ¿Verdad? Sí. Vos decís, Luqueño. Vos ves la tabla de posiciones y en lo previo era lógico que Olimpia le gana a Trinidense por la tabla. Pero vos ves una tabla de posiciones donde Luqueño estaba en el 9º lugar, hacía 6 partidos que no ganaba. Y le gana a Cerro Porteño. Y esa es una demostración clara, Jotita, ¿sabes cómo de la irregularidad de un campeonato. Pero no le culpes a Olimpia de la irregularidad de los otros, porque Olimpia tiene un solo partido perdido. Yo lo único que digo, lo único que digo nomás es que Olimpia es el menos malo, porque jugando como jugó el partido la vez pasada, ¿vos crees que ameritaba ganar ese compromiso cuando tenía un rival que lo podía liquidar y lo perdonó? Pero vos ves y vos decís, él dio vuelta al partido y decís, es la octava maravilla. Vos ves el pero primer tiempo. No, porque el partido dura 90 minutos. Vos tenés que analizar los 90 minutos, no un tiempo. El primer tiempo de Cerro Porteño, por ejemplo, el otro día contra Luqueño, Cerro fue superior. Cerro fue superior y no marcó. No fue contundente, no aprovechó su momento. El otro día Trinidense fue superior a Olimpia en el primer tiempo, pero Olimpia fue superior en el segundo tiempo. Y lo empujó. ¿Y por qué lo empuja? Porque tiene ese aura de que sabe que lo puede dar vuelta y lo ganó con empuje. Sí, lo ganó con empuje, entonces. Pero no me digas que es un equipo que. No es un equipo que vos te sentás a prender el televisor y decías, yo voy a ver al Manchester City campeón de la Champions, ni al Barcelona del Pep Guardiola. No es ese el objetivo. Lo que yo no estoy de acuerdo nomás contigo es en apuntar a lo malo y obviar las virtudes que tiene Olimpia. Pero yo no dejo de reconocer, lo que digo nomás. Y el menos malo, lo otro es un desastre. Los otros son un desastre. No es malo. Pero lo otro es un desastre. Para mí tiene un tremendo arquero. Hoy el mejor arquero por escándalo del fútbol paraguayo. No hablemos de jugadores de manera puntual. Hablemos del equipo, de la actitud del equipo. Y la actitud fue buena. Y bueno. Si me dejaste, digo. Tiene un gran arquero que cuando defensivamente Olimpia falla, y cuando hablo defensivamente no hablo de los 4, hablo del equipo en general, aparece su arquero, que hoy en día te gana partido. Tuvo un medio campo que ahora Franco está bajísimo, pero tuvo un medio campo con Franco y Ortiz que fueron pilares. Lo tiene a Prato. Apareció un chico, porque Derli se quedó fuera un mes y algo,
Y apareció un chico joven como Hugo Benítez que le respondió. Entonces, Redes levantó su rendimiento, Redes. O sea, hay cosas que son positivas. Olmedo, una aparición, una apuesta de Palermo. El nivel de los como centrales. lateral por derecha. El nivel de los centrales. Lo acabo de mencionar en los centrales. Que uno decía, cuando Capazo vino recién y Olimpia era un descalabro, Capazo, la verdad, era para al tercer partido ponerlo en un avión y mandarlo de vuelta. Pero ¿qué pasó? Por eso yo le doy méritos a Palermo. Porque Palermo en la pretemporada organizó su equipo, diagramó su equipo, consolidó su equipo y a través de una estructura hasta Capazo está jugando bien. Entonces ese es un mérito del entrenador. Vos tenés que buscar los méritos. Después vamos a ver de los negativos. No luce, no brilla, no se puede dar el lujo de tener el primer tiempo que tuvo el otro día, pero tiene méritos Olimpia de sobra y tiene el carácter que no tiene hoy ningún equipo campeonable. Ahí estamos ni uno, ni Cerro, ni Libertad, ni Guaraní, para que ni no Nacional. diga que yo en todo, ahí estamos de acuerdo. Esa capacidad de rebelión, ese plus que tiene, eso se nota en la cancha. Esa rebeldía, ese ponerse colorado, esto no nos puede pasar. Porque la manera en que planteó el partido el primer tiempo no era Olimpia. En ese momento era la casaca de Olimpia en la cancha, pero no era Olimpia. ¿Verdad? Eso yo reconozco. No soy tonto tampoco ni necio. Pero vamos a decir, esperaban un ratito, hermano. Le perdonó. Y no solamente Trinidense, varios otros equipos. Y digo más, con una derrota ante Nacional, con 2 partidos consecutivos freno de mano con un empate, igual sigue siendo puntero con 4 puntos de ventaja. Dejate joder. Eso no es problema de Olimpia. Claro que eso no es problema de Olimpia. Es la mediocridad del resto. Pero ¿por qué va a ser mediocridad? Y claro que son mediocres. Pero ¿y por qué, hermano querido? Coincido contigo. Pero el equipo... Coincido contigo. Gracias, por lo menos en esa. Pero el equipo rival te va a atacar y vos tenés que defenderse y viceversa. No, a ver, un equipo grande está obligado a atacar. Claro. El equipo que sale, propone, busca atacar y ve, siempre va a dejar espacio y siempre te van a tener crear la chance situaciones. de que le hagan gol. Siempre le van. Ahora, Olimpia no tiene la culpa que los jugadores rivales pateen por encima del travesaño en un mano a mano. Y después, discúlpame, pero vuelvo a repetir, Olimpia tiene el mejor arquero del fútbol paraguayo hoy en día. Bueno, un arquero que te gana partidos, para eso está el arquero. Y ahí está la prueba. ¿Cuántos partidos lo salvó? Y era la figura. Si en tu equipo la figura es tu arquero, hermano, algo es un mensaje claro. Y bueno, ¿no? pero no es figura el que marca el gol y termina ganando. Él está ahí para atajar. Lo que pasa es que ataja más que los otros. Está bien. ¿Qué quería Se decir? dice que generalmente todos los días uno aprende algo, ¿verdad? Bueno, hoy aprendí que había sido que el campeón tiene que ganar todos los partidos. Y según Benicio. Estoy aprendiendo ahora. Y Benicio está diciendo. Y después lo otro, tenemos que modificar el descenso. 11 tienen que descender y que quede solamente en primera el campeón. Porque los otros son todos mediocres. O sea, no hay ningún mérito. Pero acá lo llamativo es, lo que nos hace saltar por la silla, que cuando Libertad era puntero, vos no decías que era el mediocre o el menos mediocre que los demás. No dijiste cuando Libertad ganaba todo que era el menos malo. Pero marcó la diferencia siempre. Y con eso el caballo del comisario. ¿Y cuánto más diferencia marca? Quiere decir que los otros son más mediocres. Y dije que el resto es mediocre. Vamos a convenir una cosa y no vaya a ser exagerado, Tano. ¡Ay, vos podés exagerar, yo no. Pero escúchame una cosa, Tano. Yo repito lo que voy a decir. ¿Pero con qué carta vamos a jugar? ¿Eligiendo? No, y vamos a jugar con esta carta. Vale. Le digo... Convenimos, estamos de acuerdo o no, es que este fútbol paraguayo es mediocre. No. Bueno, listo. Ahí nomás ya no hablamos más entonces. Porque hablamos idiomas diferentes. ¿Puedo salir contigo? Sí. Te doy la razón en lo siguiente. En lo siguiente te voy a dar la razón. Por eso te dije, estoy de acuerdo contigo. Lo saco a Nacional. Lo saco a Nacional porque el Nacional es un equipo joven. Es un equipo que Bernay armó y armó muy bien. Es un equipo correoso, como vos solés decir. Voluntarioso. A mí me gusta Nacional, la dinámica y todo lo demás. Lo saco a Nacional. Lo de Cerro es deplorable, es lamentable. No es una lágrima, es un llanto. No, y te voy a doblar la apuesta. Lo de Cerro es vergonzoso. Lo de Cerro es vergonzoso. Aparte. Sí. Libertad, la campaña que está teniendo, vergonzoso. Lamentable. Guaraní, un equipo que tiene más empates que victorias, o que tiene el 50% de sus partidos empatados en el campeonato. Y ya te dice todo.
no está a la altura. Columna del medio. Sí. Porque no es ni frío ni calor. Ahí, déjalo ahí. Dentro de todo, para mí, Guaraní no entraba en la puja por el título, en lo previo, para mí. Lo dejo ahí a Guaraní. Y después no había otro equipo que podríamos decir nosotros, este puede llegar a dar el golpe, ¿verdad? Sí. Eran los candidatos, Olimpia, Cerro, Libertad. Y se metió 2 de mayo ahí un tiempito. Pero hay equipos que sí están siendo mediocres. Y en eso yo coincido contigo. Y lo peor, o lo mejor en este caso para Olimpia, y lo peor para los candidatos, o otros candidatos, es que ellos son mediocres. Que son los otros 2 equipos poderosos económicamente y en plantel. Libertad y Cerro Porteño. Sí. Son 2 equipos hoy en día mediocres. Fíjate en un detalle nomás, Gotita, Tano y Luis Enrique. Un detalle nomás. Gran campaña, lo que quiera. Pero en el momento clave, así como le pasó ayer a Nacional, que estuvo desconocido, ¿verdad? ¿Le puede pasar? Bueno, que le puede pasar. Claro que sí, la responsabilidad es una mochila muy pesada. Equipo joven, le puede pasar. Pero la irregularidad de los equipos nomás. En el caso del 2 de mayo, ¿qué puede discutir el 2 de mayo? Genuino representante del fútbol interior. Para dar un ejemplo palpable más, Luis Enrique. Es que le están matando. ¿A quién le va a poner como ejemplo al 2 de mayo? Ahora sí lo mataste. No juega bien. Pero él lo mató antes. No, Perana. Sí, dijo el menos malo. Bueno, pero Perana, una cosa. Una cosa es que no pelee el título. Otra, porque ahí pues tenés que partir el poderío, el plantel, la economía, todo. Pero entonces es más meritorio lo de mayo. Que él junta todo, porque al fin y al cabo, en la lupa están 3 equipos nomás. Son 3 equipos que se preparan para ser campeón. El resto no. No porque 2 de esos 3 estén mal, significa que todos son mediocres. Si me dejan desarrollar nomás en el caso de... ¿Qué malo que va a desarrollar? Porque te desarrollar de todo el programa. Bueno, ya está. Y no sé qué malo que vos querés decir. Y habla vos entonces. No, y vos te vas embarrando porque querés justificar lo que dijiste primero y le terminás matando a todo el mundo. ¿Qué es lo que es embarrar? Si estamos debatiendo, estamos desgranando, estamos desglosando cada uno su punto de vista. Pero si vos le mataste a 2 de mayo el equipo que vos decías que era... Pero ¿de qué le estoy matando? No le estoy matando, estoy diciendo una realidad. Pero Benicio, vos mismo lloraste, te emocionaste. El penal te iba a decir yo también. Porque vos nomás... Yo hoy, el que menos hablé fui yo hoy. Te dejé a vos con Jotita que debatan. Me incomoda que vos sos muy extremista. Vos no querés reconocer que te va al extremo. Vos mismo fuiste el pionero... por cariño con 2 de mayo. Y que es una realidad. 2 de mayo te está demostrando ahora que después de 2 derrotas consecutivas vuelve a ganar 2 partidos seguidos y viene de tumbarle a un gigante, ¿verdad? Y acomodarse. Hoy, no solamente que ya se salvó del descenso 2 de mayo, aspira a jugar Copa Internacional y estoy seguro, hoy firmo, que va a jugar Sudamericana sí o sí y arriesga a jugar Copa Libertadores de América. Y entonces vos no valorás pues ese trabajo al decir menos malo. No valorás lo de Nacional, que es cierto, venía siendo el mejor en este campeonato. Ayer jugó un partido irreconocible. Un desastre fue ayer Nacional. Una prueba irrefutable. Por eso le tenés que matar. Una prueba irrefutable. Yo no los mato. ¿Y por qué dijiste menos malo, mi rey? Pero esperan a Luis Enrique. Una prueba irrefutable de la irregularidad de los equipos de nuestro campeonato. Yo quería tomar como ejemplo el 2 de mayo para explicar esta teoría. A punto de estar ahí pegado a Olimpia. Así como la campaña que tenía, lo recibe en su casa. Pedro Juan Caballero, 800 de kilómetros de Asunción, a Sol de América, que hasta ese entonces hizo 4 puntos, 7 puntos, algo así. 4. Pero lógico, 90-10 era la... Pierde el partido. ¿Y? Perana. Otro compromiso en su casa. General Caballero. Pierde. Un equipo que está después de Tacuarí ahí al borde de la cornisa por el descenso. Pierde otra vez. Y el tercer partido viene a Asunción. Se va hasta Barrio Obrero y le golea 3-0 a Cerro Porteño. Explícame eso. Te explico. Yo te puedo explicar si querés. Sí. Es un equipo que no tiene grandes figuras, que no tiene jugadores de grandes nombres, de jugadores que ya tienen experiencia en Europa ni nada por el estilo. Vos olvidate que vas a tener un equipo como el 2 de mayo, como Trinidense, como Ameliano, que te van a sostener por mucho tiempo un rendimiento parejo igual.
Por lo que vos dijiste, porque no tienen una plantilla. Estos son equipos, Benicio, que lastimosamente se le lesiona el 9 y se le lesiona el 6, y los que entran a lo mejor no están a la altura de esos jugadores que son titulares. No tiene la posibilidad, y te digo nombre nomás, no te digo rendimiento, no tiene una posibilidad de decir, sale Richard Ortiz, entra Marcos Gómez, o entra Ramón Martínez. De nombre, porque para mí Ramón Martínez no está pasando un buen momento. Pero te digo nombre nomás. Entonces, van a sentir en algún momento no solamente ese tema del plantel, sino que también tal vez, no voy a decir miedo, el pánico escénico de estar peleando el título. Ahora, yo te pregunto, ¿hace a lo largo el campeonato que está haciendo el 2 de mayo? ¿Juega bien o no juega bien? Sí, juega claro. bien. Se tropezó 2 veces. Yo no voy a borrar las 14 fechas que ha hecho el 2 de mayo por 2 partidos malos que ha tenido. Para mí está haciendo una campaña, pero extraordinaria. Y yo dije, una buena campaña, claro, pero en el momento clave, pero no es, así como Nacional ayer. Pero está bien, pero no le reclames, no pretendas que 2 de mayo te pelee el título, porque hasta ellos son con... Yo por eso le pregunté a Felipe una vez, no sé si recordás que yo le pregunté a Felipe, le dije, ¿ustedes se imaginaban como que...? Y él dijo, no, nuestro campeonato es otro. Ellos son conscientes del campeonato que tienen que pelear y que están peleando y que lo están ganando. No el título. El título, ¿sabes a quién le tenés que reclamar vos? Sí, a Libertad, a Cerro. A Libertad y a Cerro por sobre todo. Nacional, yo aplaudo lo de Nacional. Y ni siquiera Libertad, ¿eh? Ni siquiera Libertad. No, Libertad, espera, Benicio, tenés un plantel de un palo verde al mes y no le vas a decir... Pero ni siquiera Libertad, que ya ganó la apertura, está en la fase de grupos para el próximo año de Copa Libertadores. Es tricampeón. Es de los dos, es el que... Menos exigencia le puede dar. Claro. Pero, espera una cosa, bueno, pero un plantel de un palo verde al mes, otra cosa. Que esté... Ahí sí estamos de acuerdo. ¿A cuánto quedó Libertad ahora? Quedó a 11. A 11. 8, sí, 11. Quedó a 11 puntos, quedó. Un plantel que te sale un palo verde. Anda a preguntarle al presidente Editor y se está contento con el plantel que tiene Libertad. Te voy a decir que no. Claro, entonces, por eso va de limpieza. Claro, en vez de decir, por eso nomás yo te digo, y yo doy mi postura, yo no voy a decir un campeonato mediocre cuando hay equipos que con lo poco que tienen están haciendo mucho para lo que ellos entraron a competir en este campeonato. Yo diría, los mediocres acá son los equipos como Cerro Porteño, que tiene un solo campeonato y no lo puede ganar con el plantel que tiene. Ese para mí es un mediocre. Y Libertad ahora, que con la plantilla que tiene está a 11, que como vos decís, el menos malo porque ya está clasificado a Copa, no va a perder mucho. Salió de recreo ya. Pero después al resto no le tenés que reclamar nada. 2 de mayo juega bien, Nacional juega bien. También hay que reclamarlo. No, espera, Guaraní le peloteó a Cerro Porteño en el Rogelio Oliveira, le podía haber metido 4 o 5. Pero acaba de decir que tiene 9 empates, ¿cómo va a pretender? Espera una cosa, por eso te digo. Ahora, yo te pregunto, Guaraní con el plantel que tiene, ¿vos pensaste en lo previo que podía ser campeón? No, pero protagonista por lo menos. Pues ahí, le igualó a Cerro Porteño en la tabla y lo supera por diferencia de gol. Ahí está la tabla, mirá. No, está perfecto, pero con el técnico, el cuerpo técnico que tiene y el plantel que tiene, no yo tiene esperaba un plantel más. Grande, Benicio. Y bueno, tampoco. No tiene un plantel grande. Y si vamos al caso, bueno, Olimpia tampoco tiene el plantel grande, no puede reforzar. Pero es Olimpia, es marca registrada. Y Guaraní también es uno de los grandes del fútbol en nuestro país. Olimpia tiene más que Guaraní. Bueno, ¿querés hacer algún descargo más? Porque has perdido aplastantemente en este diálogo. No, tu postura ha cambiado ahora. ¿Por qué? ¿Aceptaste todo lo que dijo Jotita? No, si estamos debatiendo. ¿Qué va a ser debate si vos aceptaste todo lo que él te dijo? Te puso 2 de mayo Nacional, te habló de la mediocridad de Cerro que en ese plantel y el presupuesto de Libertad un palo verde. Y para ello vos no dijiste nada y ahora cambian. Así que... Bueno, listo. Entonces no, yo ya... ¿Sabes qué? Es que no el es papa eso. del periodismo ya está. No, lo que dijo ¿por qué me Jotita, metes a mí? Y no, Yo no tengo nada. Después te pone ejemplo. La luz que enciende el camino. No a todos, por lo visto. Por lo visto. A mí no me alcanza. Yo no sé. Yo realmente... No sé, yo a veces no te entiendo, me cuesta entenderte, no sé por qué te ahogas en un vaso de agua increíble. No, y en casa me dicen lo mismo. No, lo de tu casa yo no respeto a mí. No, pero yo puertas para afuera cuando estás acá, pero yo no entiendo, ¿verdad? Y coste que hace como 30 años que te conozco y trato de entenderte y a veces, no sé, a veces parece que cableás. Porque no podés siempre. Es que siempre, no, es que siempre
Le buscás la quinta pata al gato cuando se trata de Olimpia. Tenés una fobia, parece, contra un anti-olimpismo, parece. Y yo sé que no. Yo sé que no. Aclaro esto para la gente que está escuchando la radio. Yo sé que no. Pero ¿por qué siempre le buscás la... Nunca quisiste reconocer el trabajo de Martín Palermo. Nunca admitiste el esfuerzo y las buenas decisiones que tomó este señor. Tano te dibujó. Jotita te dibujó. Yo te expliqué porque yo lo hago con mejor predisposición para contigo. A lo mejor ellos tienen una animadversión ya contigo. Diferente, yo respeto, ¿verdad? Pero, Benicio, te regalás y después te acomodaste otra vez. No, te acomodaste a lo que dijo Gotita. Jamás de los jamás. Jamás de los jamás. Lo que pasa es que no quiero ser necio. Lo que a mí me parece racional y razonable, lo acepto. Lo que no, me mantengo en mi postura. ¿Y cambiaste o no ahora? Y mantengo mi postura. O sea, el menos malo es el puntero. Mantengo mi postura para que sepa nomás. Y digo que este es un campeonato, un fútbol mediocre. Acabas de... escaso a nivel. Acabas de hablar bien de 2 de mayo y de Nacional y ahora es mediocre. Expliqué la realidad del 2 de mayo, que es diferente. Bueno, tampoco estamos acá para pelearnos. Para que estamos debatiendo. Estamos debatiendo, pero... Cada uno con su postura. Sí, es cierto. Ayer te tomaste con el público de Cerro tan. Vamos a la pausa. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo, trabajando en pruebas en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de aseguradora Yacinetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushbe Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushbe Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. 12 con 12. Realmente, ¿qué pasa en Cerro Porteño? ¿Cuál es el problema en Cerro Porteño? ¿Fue populismo realmente la designación de Jarazaguer, como la gente ahora te quiere decir? No cambió nada. Perdió ante un equipo que no le tenía a Rodrigo Rojas, no le tenía a Mendoza, no le tenía a Ríos. Aguilar. Alfredo Aguilar. Coste que Falcón es muy buen arquero también. Pero... ¿Qué pasa realmente en Cerro Porteño? Ese es el problema de Cerro. Que no pasa nada. Sí, pero ¿y por qué no pasa nada? Y porque es un desastre. ¿Pero un desastre desde dónde? Desde todo. ¿Desde la conducción? Desde la dirigencia, desde los jugadores, desde todo. Ahora, yo lo adoro al profe Jarazaguer, pero su conferencia de prensa, no sé, no entendí. Él dijo, me gustó la actitud. ¿Qué pasa en Cerro Porteño? ¿Fue un populismo lo del Bambino, Benicio? ¿Por qué dicen eso? Y no sé. ¿Cuál es? Y el hincha, la gente... No, pero ¿cuál sería el populismo? Y porque él es el hijo de la casa, porque decían de que ya estaba todo acordado prácticamente lo de Cáceres y después se decía por lo de Bambino. Eso es cierto. Pero la situación... Por más de que digan que no es cierto. Eso es cierto, ¿verdad, Jotillo? Sí. ADN azulgrana y uno piensa populismo. Sí. Bueno. Pero todos sabemos
que los técnicos son hijos de los resultados. El resultado no se dio. Y yo digo una fantasía, una imaginación, 1-0, 0 Luqueño. ¿Qué iban así? Y el hijo pródigo de técnico de Utagana y renació de la ceniza como el ave fénix. Eso íbamos a estar diciendo. Hijo de los resultados, punto. No, yo lo que no entiendo es por qué dicen populismo. Porque cuando no te sale el resultado y perdés, todo está mal. Pero esperan una cosa. Somos extremistas acá en este país. Esperan una cosa. Si vos me decías a mí, y lo digo con todo respeto, lo trajían al Nino Arrúa como entrenador, y yo te digo sí. O sea, Nino no estaba dirigiendo. Lo traen a Nino porque es un emblema de Cerro Porteño y para venir a apagar ya no un incendio forestal, es lo que tiene Cerro Porteño. Ay, yo te digo sí, pero Cerro trajo un entrenador que estaba vigente, que salió campeón de un preolímpico. O sea, yo creo que el Bambino tiene currículum como para etiquetarlo nomás como populismo. ¿Y está en actividad? Estaba en actividad. A la pucha dirigió los Juegos Olímpicos hace poco. Entonces, para mí no es populismo. No, hay que enfatizar entonces el mérito. Ahí sí, enfatizar el mérito. Ganó el preolímpico cuando no le damos ninguna... Lo acabo de decir, es campeón del preolímpico, dije. Bueno. Y dirigió los Juegos Olímpicos, o sea, un entrenador activo. Por eso dije, populismo de traerlo hoy al Nino Arrúa. Y que el Nino Arrúa se ponga el container encima. Y bueno, ahí yo te digo sí, populismo. ¿Por qué? Y porque Nino no estaba dirigiendo más, no es un ídolo, es un emblema mundial de Cerro Porteño. Entonces yo digo sí, pero el Bambino estaba dirigiendo. ¿Tiene mérito para dirigir Cerro Porteño? Sí. No es populismo eso. Trajeron a un entrenador que fue campeón del preolímpico y que dirigió los Juegos Olímpicos. Bueno, me parece tu respuesta acertada, porque es lo que yo planteé para que lleguemos a esa respuesta, porque era un técnico que estaba con timing, estaba dirigiendo. Yo digo de que populismo no cabe porque todos hicimos encuestas, acá hicimos, y el grado de aceptación para con Cáceres fue muy alto. A mí me sorprendió gratamente la aceptación que tuvo Cáceres por ser un entrenador de futuro, ¿verdad? Tal vez la medida popular fue el cambio de entrenador, porque es lo que quería la gente. Pues la llegada de Aranzaí yo no lo tomo como una dosis de populismo o como un salvavidas de populismo, porque Cáceres, de acuerdo a cómo se mueven ciertos jugadores, y probablemente Cáceres iba a cometer el mismo error que cometió Aranzaí, porque cuando llega un entrenador y ve jugadores con tanta jerarquía, y siempre va a querer darle una nueva oportunidad. Y lo dijo Aranzaí, no le salió, porque hay jugadores que evidentemente ya no levantan y no sé si van a levantar. Ahora, el problema, lo primero que tiene que encontrar Aranzaí es el problema. Y una vez que pueda focalizar el problema, allí empezar a buscar la solución. Y para colmo, va un plus, Tano, a lo que estás exponiendo, valor agregado. Justo para su mala fortuna, por decirlo así, ¿verdad?, se encuentra con un rival que realizó uno de sus mejores partidos en lo que va de la temporada. Impecable fue la contra que la postura y la manera en que Pumpido plantó el equipo deportivo luqueño y cómo lo hizo jugar, aprovechando los espacios. Yo ahí no estoy tan de acuerdo contigo. Él hizo bien después, pero convengamos que fue uno de los mejores partidos de luqueño. Yo lo que te puedo decir es que Pumpido jugó el partido o planteó el partido como tenía que plantear. Y es lo que estoy diciendo. Gana un ratito. Yo estoy hablando de planteamiento, no de ejecución. A mí el primer tiempo de Luqueño no me gustó. A mí no me gustó el primer tiempo de Luqueño. Pero era el partido que tenía que jugar Luqueño. Sabía que no tenía muchas armas para salir a jugarle de igual a igual. Se replegó, le cerró a Cerro Porteño, jugó con su ansiedad, porque jugó con su ansiedad. Y salió de contra rápido. Claro, y le salió bien. Luqueño sabía que si Cerro no marcaba, a medida que iban pasando los minutos, la ansiedad le iba a invadir a Cerro Porteño. Cerro Porteño, cuando la ansiedad le empieza a invadir, es un equipo que orilla lo amateur. Sí, impreciso. Pero orilla lo amateur. Orilla. Está así a un pasito de ser un equipo de una selección de EXA. Luqueño sabía eso. Terminó el primer tiempo 0-0 y Luqueño hizo su negocio. Ya terminó 0-0. Sabía que en el segundo tiempo Cerro iba a la desesperada. Cuando se desespera, un desastre, un desorden total. Y lo aprovechó Luqueño. Con espacio. Pero no brilló Luqueño.
Lo de Luqueño fue muy práctico. Por ejemplo, centrales espectaculares. Fernando Benítez en el medio y la pelota para Vera. Escuché decir antes tu relato que también opina que los centrales de Luqueño fueron en el segundo tiempo. Y escuchar lo que dijo el comentarista. Y se sacó todo. No, pero te digo nomás que también, por supuesto que le escuché a él, pero también vos dijiste eso. Los centrales luqueños ponderaste. Y claro, ¿verdad? Y ponderé el trabajo de Fernando Benítez y de Vera también, que jugó por izquierda. Sí. Y yo siempre he visto opinión, Benicio, ¿qué te pasa? Pero limpia la defensa. No puedo opinar, no, yo no estoy a la defensiva. No, pero está bien, no yo dije que está mal, pero yo dije que está mal, que no puedo opinar. No, te dije que te escuché y que diste también la opinión, dando una opinión. Pero está buscando y nada de dónde cagarme. Bueno, Alita, si vos tomás... Está sensible. Vamos a hacemos selección, va nomás. Yo creo que después de ese primer bloque se quedó sensible. Sin restarle mérito a Luqueño, porque yo no le resto el mérito al que gana, no soy como vos. Yo no puedo aclarar, ¿como quién? Como Benicio. Ah, bueno, tenés que aclarar nomás acá porque... Yo digo que hoy en día no es muy difícil frenarlo a Cerro, por la forma que juega Cerro. Si vos te defendés bien contra Cerro, yo creo que es lo que dijo recién Gotita, grafica totalmente lo que es hoy en día el mundo de Cerro. No vaya a decir así porque si no, este muchacho va a salir a decir que él es el papa del periodismo. No, y tu opinión es copiada y reflejada. No, eso es lo que va a hacer. Gotita acaba de reconocer que es mediocre el equipo de Cerro. Mediocre. Con todo lo que es Cerro Porteño. Orilla lo amateur, dijo en un momento, a veces cuando está ansioso. Y claro. Porque no tiene precisión y no tiene profundidad. Si no tiene profundidad, no tiene velocidad, no tiene cambio de ritmo, lo único que hace es facilitar el trabajo defensivo del rival. Y si tu rival aprovecha ese pequeño lapso de 15, 20, 25 minutos dentro del partido, en ambos tiempos, y le vas a terminar ganando a Cerro. Porque Cerro no tiene definitivamente temperamento, no tiene carácter para salir de este mal momento. Eso es categórico. Eso es categórico. Dejá por jugar con tu teléfono y atender a tu compañero. No, el que se defiende bien contra Cerro. ¿Por qué, Pío? Tiene mucha posibilidad de No, yo no juego. ¿Qué sabes vos que estoy haciendo? Está así jugando. No. Atender al Altano. No, te estoy hablando a vos y no me da bola. Y habla nomás. Bueno, no voy a más escucharte cuando vos hablas. ¿Qué importa? Igual es chocar contra una pared. ¿Acaso que me atendés luego? Uno. Pero claro que te atiendo, por eso te rebatí. Pero... Él es el que más te atiende, en serio. Él es el más sereno entre los cuatro que estamos acá. Te estuve escuchando todo tu... Él es el más sereno, puede hacer argelado, alimonado, a ver el tipo, pero él es un tipo que atiende, el más callado entre nosotros, y te atiende y te contestó lo justo. Y vos no le atendés. Ya que no le atendés a nadie, vamos a escuchar al Bambino Carazagui, a lo mejor le atendés al Bambino. Y bueno, vamos a escuchar al Bambino entonces. La actitud que asumieron, gente grande, no salieron las cosas, venimos un poquito con muchas dudas, pero seguimos adelante. Yo pienso que con este esfuerzo que mostraron esta gente, que yo estoy muy agradecido con ellos, ya le comenté ahora, que las posibilidades de seguir adelante o de salir de esta situación es mucho. ¿Y si con esto cree que Cerro Porteño ya se baja la lucha al campeonato o todavía se puede gritar campeón, profe? No. El que conoce a Cerro va a pelear hasta el último. El que conoce a Cerro jamás va a hablar de así. Pero nosotros vamos a seguir, vuelvo a repetir, con ese esfuerzo, con esa entrega, le agregamos un poquito de precisión y estamos hablando de un equipo muy peligroso porque va a llegar, va a proponer y va a defender y va a imponer sus condiciones. Nosotros no pudimos anotar. Vuelvo a repetir, si anotábamos esos goles que llegaron, esas opciones de goles que tuvimos, yo pienso que era otro partido que íbamos a ver. Tanto esfuerzo él hizo también, fue uno de los que llevaba la velocidad, llevaba la iniciativa en el primer tiempo y los pases no le salían a modo, a veces los que le daban un poquito fuerte, un poquito atrás, y en fin, pero él estaba proponiendo, estaba queriendo colaborar también con su fútbol, con su velocidad, con su gol, y lastimosamente caemos hasta en eso, nos llegaron un gol en contra, pero lógicamente que él será dolido un poquito, ya le hablamos, ya se le alentó, es joven y hay que comprenderlo. Bueno, lo que decía el Bambino Jaras ayer, ¿qué es lo que no entendiste bien ahí, Juan Eduardo? ¿Que no te llenó? La actitud de los grandes, jugando así, vamos a ganar más de lo que vamos a perder.
Creo que Cerro jugando así, no creo que le gane a alguien. No creo que le gane a alguien. Tan mal le veas a este equipo de Cerro. Vos decís que sos un periodista de opinión. ¿Qué te pareció el partido de Cerro el segundo tiempo? Y por momentos dado parecía un equipo de Exa. De imprecisión increíble. Fue un mensaje político de su entrenador. Primera conferencia, el primer postpartido, primer partido. ¿Qué grande asumió? Nadie. No apareció ninguno en cancha que por lo menos que gesticule, haga algo, nada. No había un líder en Cerro Porteño. ¿O me equivoco? No, por eso te abro los brazos y después. Ahora, por eso te digo, no coincido yo con Jara Zaguer. La pregunta es: ¿cómo llegaron a esta dejadez? Porque esto es dejadez. Creo que ya hablamos de este tema 1 o 2 fechas atrás. Más que dejadez, que Tano, ¿sabes qué? Es desidia. Y sí. ¿Y cómo puede haber desidia en un equipo? El ojo del amo engorda. Eso dijiste a la vez pasada. El ojo del amo engorda el ganado. ¿Y sabes qué es lo peor? Así? ¿Vos sabés qué es lo peor? Creo, no sé, que si Ernesto de por ahí vio algo, o a alguien que me lo diga. Vos sabés que el hincha de Cerro pegaba la vuelta y miraba un poco hacia la zona ahí de los palcos, de las cabinas, para ver si podía putear a algún dirigente. Y se daba la vuelta y rápidamente miraba a la cancha porque no había nadie. Yo no sé qué dirigente de Cerro fue a la cancha. Y bueno, así es difícil. Entonces, si después vos vas a decir, no, el VAR, la jugada del Pache, no le culpes al VAR. En el segundo tiempo no le pateaste al arco al Sportivo Luqueño. La única jugada que tuvo fue Aguayo, que marcó un gol y el VAR retrotrajo correctamente la acción para tiro libre luqueño. Después no le pateaste al arco nunca a Luqueño. Pero hay una cuestión para no... ¿Qué le va a culpar al VAR? Si nosotros empezamos a analizar y miramos el contexto nomás de la realidad y el presente de Cerro Porteño, ¿verdad? Es lo que yo pienso. Cuando se dijo, el ojo del amo engorda el ganado, dijimos todito, el resto viene por añadidura, Luis Enrique. El resto ya, y después va a hablar de este detalle, y que fulano, y que el partido, y que el primer tiempo, que el segundo, todo lo que quiera. En esta coincido totalmente contigo. La problemática está, tiene que aparecer ese señor ahí. Y bueno, pero no va a aparecer, porque bueno, eso es estilo. Suena muy fácil. Que aparezca Zapag en los entrenamientos y Cerro va a ganar todos los partidos. Yo no sé si Horacio Carte aparece en todos los partidos, en todos los entrenamientos de Libertad. Y ha ganado todos los últimos años. Es saber el momento, cuándo y dónde. Pero es parte de Cerro ha salido campeón con Zapag y no creo que Zapag haya dejado de ir al club y por eso ahora ya no gana. Espérate, decir una cosa también. Ernesto no deja de tener razón. Benicio y Cotita. Y no de que Cerro necesita que aparezca su presidente, alguien ahí abajo. Y además tiene que aparecer. Eso estamos de acuerdo. Espérate, no te vamos a aparecer. ¿Qué dirigentes estaban en el departamento de fútbol cuando Cerro fue el campeón? Campercholi, Dani Correa, Gustavo Samaniego, otra gente, gente que tiene fútbol. Vos le ves a Campercholi todos los sábados armando, eso no quiere decir, arma un partido de fútbol en su casa. Está con el fútbol permanentemente. Gustavo Samaniego hace torneos ahí en donde él está ahí, no sé, de barrio, de Copacón, no sé dónde, hace para estar... Futbolito. Ahí está, vinculado al fútbol. Daniel Correa es uno de los dirigentes que más gratamente me sorprendió en Cerro Porteño, cómo analiza el fútbol. Me hizo recordar, siempre me hace recordar al gran presidente Luis Lescano. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que vos necesitas y el jugador a veces necesita, el nuestro. Nosotros no somos Europa, a veces necesitas que gente de la dirigencia esté dentro del vestuario, esté en los entrenamientos. Gente que se lleve con el bandera. Estamos de acuerdo de eso, pero ellos también trabajaron con Zapag. Ellos también estuvieron con Zapag. Acá no, sí, pero era otra gente. Acá, pero estaba Zapag. La cultura paraguaya, la cultura futbolera paraguaya, voy a aclarar bien. La cultura futbolera de nuestro país exige la presencia del presidente. Así nomás. Lo que acá tienen que hacer los dirigentes es tomar decisiones acertadas y manejar un club de fútbol como lo que es, un club de fútbol. Cerro Porteño no es ni una empresa automotriz, ni es un frigorífico. Por eso mismo. Es Cerro Porteño. Y en Cerro tenés que manejar un plantel de fútbol como lo que es, un plantel de fútbol. Con el presidente como presencia.
Te vuelvo a repetir, que se vaya una vez a la semana. Sí, no tiene nada. No, yo no dije cantidad, pero que aparezca. Ponele, si querés. Yo necesito tipos que sepan de fútbol, que estén en el... Si el presidente Zapac no se quiere ir una semana porque tiene miles de cosas que hacer, que no se vaya el presidente, pero yo tengo ahí 2 personas que saben de fútbol. Así mismo. ¿Sabes quién es esa persona que sabe de fútbol? El tipo que se va con su remerita, con su tereré, está y mira cómo camina Benicio Martínez, ese ya tiene un problema. A ver, fulano está nervioso en la práctica, termina la práctica, vení para acá, ¿qué me pasó? No, te veo nervioso. ¿Sabes quién hacía ese trabajo que dice Cotita impecable? Yo, particularmente, y te puedo dar nombres si quieres, no tengo ningún problema. Yo a Iturbe lo sacaba del entrenamiento y le llamaba a mi oficina. O le llamaba ahí al costado de la cancha y me sentaba a tomar. ¿Cuál es tu problema, Juan Manuel? Papá, nosotros trajimos para que vos seas el ídolo de Cerro y mirá lo que estás haciendo ahora. ¿Qué te pasa? ¿Querés jugar o no querés jugar? Sí, yo quiero jugar. Bueno, andá a demostrarme que querés jugar. Ese es el tipo que está todos los días. No hace falta que te Zapac. Zapac se tiene que ir a poner la plata. Y si te deben 3 meses, vos te vas, le decís que a mí no me pagan hace 3 meses. Ya está, vamos a tratar de encontrar una solución. Le llamás al presidente, 3 meses le debemos a los jugadores, ¿qué vamos a hacer? Y no tengo plata ahora. Ya está. Muchacho, acá estoy yo, le voy a dar la cara, no tenemos ahora para pagar. Pero le pagaste 2 palos a Chico da Costa, le compraste el pase a Morel, ¿qué te cosas? Tienen toda la razón del mundo. Vamos a hacer una cosa, muchachos. Ganen a ustedes 2 partidos seguidos y yo le prometo que le voy a conseguir la plata. Ese es el dirigente que está ese es el tipo que sabe de fútbol. Porque el jugador de fútbol no es ir a vender un 0 kilómetro. El jugador de fútbol no es, te voy a regalar 50 kilos de asado. Porque el jugador no va a comer con los 50 kilos de asado todo un mes. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Entonces Cerro no tiene una dirigencia direccionada al fútbol. Tiene una dirigencia empresarial. Y los jugadores no son funcionarios. Tengo que ir a la pausa, pero estoy en cierta medida, porque con eso que dice Cotita es lo que vos querés decir y lo que más o menos dijiste, con hombres que hoy no están en Cerro Porteño y que estaban antes. Sí. ¿Quién hacía ese trabajo estupendamente? Oscar Franco. Después de Oscar Franco apareció Rubén Ramallo. ¿Te acuerdas de Rubén Ramallo? Excelente, querido por el plantel, porque es lo que decía Cotita, llevaba su terreno y ¿qué está con los perros? ¿Qué es lo que te pasa? Lo hacía Campercholi. Lo hacía Correa, lo hacía Samaniego antes. Doy un nombre nomás. Puede haber otra gente también. Yo no estamos diciendo acá que fulano mengano no le quiera a su Cerro Porteño y que no le ame. Yo le puedo amar mucho, pero puedo no leer muchas cosas. Cierta metodología. Me tengo que ir a la pausa. No te enojes, Benicio. No, tranquilo. Vamos a la pausa, Robert. Ocurre Tres siempre. Leones te trae la novedad de la temporada. Un trago en lata listo para tomar. Hielo, conservadoras y está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos. Bajos en calorías y sin azúcares. Tres Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964. Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol. Carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Explotó la mega chance con 50 millones y ya son más de 3.000 ganadores. Este domingo el pozo estimado es de 2.300 millones y vos podés ser el próximo millonario. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Akipago y VG. Lotería Megaloto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original choriqueso Chorti con
la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate el 519 9000. Bueno, estamos de vuelta acá. Me escribe el compañero Carlos Gómez y dice, estaban en un palco hacia sur. ¿Quién es? Los directivos de Cerro Porteño. Y entró al vestuario al terminar el partido, Juan José Zapac. Ahora, ¿qué dijo te debo? Me dice. Estaban en un palco hacia sur. Hacia sur. Sí, hacia donde está la hinchada rival. Palco de preferencia. Palco de preferencia. Encima de la hinchada de Luqueño. Exactamente. Estaban la mayoría de los directivos en ese palco. Y estaba muy nervioso Zapac cuando bajó, dice. Ah, ahora entiendo todo. Ah. ¿Qué decir? Se escondieron. Y se esconden, no. A ver, van detrás o arriba de la hinchada visitante para evitar que tu gente te putee. Y ahora entiendo por qué pusieron ese cordón detrás del banco de Manolo en la nueva olla. O sea, quieren evitar puteada. Sencillo. Acá me están escribiendo mucha gente de Cerro Porteño. Es sencillo. Está caliente la gente de Cerro con este tema. Te va a un palco de arriba de la hinchada rival. No entiendo. Pero está bien. No, entendés perfectamente bien. Lo que pasa es que el objetivo de por qué lo hacen también entendés perfectamente bien. Es decir, entendemos todo. Bueno. Palco número 2 me dice acá, me completa la información del compañero. Y está bien, pero ¿y qué hacen en el palco 2? Y palco 2, imagínate dónde. ¿Y qué hacen? Ten una idea. Ten una idea. Sí, hacia el lado de la hinchada de Luqueño. Sí, donde comienza. Ahí estaba la gente de Luqueño. O sea, vos vas en un palco a ubicarte por encima de la gente de Luqueño. Allá arriba. La gente. ¿Para qué? Para que tu gente no te pegue la vuelta y no te putee. Y así mismo acordonaron preferencia para que no le griten a Manolito. Entonces... ese palco le dio Luque, dice. Luqueño. Cerro va a necesitar que le dé palco Luqueño. No sea así, ¿no? No, pues el compañero informa, ¿no? No sea así. No, está diciendo que no se chupa los dedos porque no cree. No. Me así que no tienen palco lo de Cerro ahí, hay un poquito mejor ubicación. No sea así, Jotita, no sea activite. Si yo hiciese eso... No, porque los palcos que generalmente utilizan son casi apegados a la cabina de radio, cerca de 180 y 1080, y después ya está Tigo, y están ya los palcos ahí que tiene todo el mundo, cualquiera le puede dar. Pero el palco 2, allá en la punta. Hacia el sur. Yo suelo ir a un palco de un aficionado de Nacional, de un socio de Nacional. Mucho mejor ubicación. Palco 5 o 6, creo que no recuerdo bien. 6 si no me equivoco. 5. Ahí solo ir. Vos también suele ir de ahí. ¿Qué haces? Lindo lugar. Y el otro está allá. Le dio luz. Pero está bien la información, pero así no puede progresar Cerro Porteño. Futbolísticamente estamos hablando. Sí. Luqueño es local, sí, pero... Claro, Luqueño, por eso no podían entrar al palco de honor, al palco principal. Pero una cosa, pero ¿por qué? Claro, perfecto. ¿Por qué estaba hacia acá? Ahora el día de mañana, qué sé yo, viste que los dirigentes que van a la nueva olla, es lo mismo que yo te diga, no, le dieron el palco número 5 en preferencia, allá arriba. No. Los dirigentes visitantes van los visitantes van en la Petengil y ahí tienen su palco. Sí. Entonces yo soy dirigente de Cerro y me dice el Luqueño, no, vas a ir en el palco 2. No, espera un ratito, vos me estás llevando arriba a tu hinchada. ¿Qué yo tengo que hacer ahí? ¿Yo qué tengo que hacer ahí? No, espera un ratito, dame otro palco un poco más hacia mi gente. Yo necesito estar ahí cerca de mi gente. No, si querés. Y no me vas a sacar de la cabeza que no vas a conseguir. Preguntale a Dani, al presidente del Sportivo Luqueño, preguntale si le pedía a la gente de Cerro, dame un palco sobre ahí hacia el sector de mi gente. Si Dani le iba a decir no. Pero si aceptó ir ahí a ese lugar, ¿por qué? ¿Te preguntás por qué? Y sí, no, yo no me pregunto, yo tengo la respuesta, no querían puteada. Claro. Sencillo. Bueno, yo voy a decir una cosa, lo que yo manejo. Los grandes tienen su palco. Olimpia casi, creo, si no me equivoco, es el palco 1 hacia sur, donde están los dirigentes, que es el lado de Olimpia. Y el palco de Cerro generalmente es cerca de nuestra cabina, Jotita, es cerca de la Luis Vidal. Le conoces a tu amigo Luis Vidal de Recoleta, que ahora va a ser de primera.
o que ya es de primera para el año que viene, hacia ahí siempre se ubican ellos, siempre, siempre, sea local o visitantes, los dirigentes de Cerro se han colocado siempre, porque nosotros siempre les saludamos, pasaban por ahí, Carrizo, o sea, todo el mundo venía para ir al sanitario y le encontramos siempre ahí, siendo local o visitante. Y bueno, viste en palco Defensores de Chaco en Superclásico compartiendo palco. Sí, por eso es que acepto tu chupada de dedo, ¿entendés? Pero en este caso, la información que nos da Carlito es cierta. Estuvieron en ese palco, ¿verdad? Esa es la pura realidad. No, sí, hay palcos hacia nuestra cabina, Carlito, hay palcos. Pero palcos hacia el norte no hay. No, hacia el norte no, hacia nuestra cabina. No, es preferencia central, preferencia digamos, central. Los primeros palcos ahí del medio. Al lado del palco honor hay otro palco. Hay dos. Hay palcos. Esa es la familia Domínguez la que está pegada al palco principal, que yo recuerde. Si no estoy equivocado. Sí sigue siendo, Gustavito, ¿verdad? De los Domínguez sigue siendo. Después hay un palco Luis Vidal y después hay un palco que generalmente se utilizaba la gente de los clubes visitantes del exterior y generalmente Cerro Porteño. Hasta ahora lo usan, ¿verdad? Hasta ahora lo usan. Y la gente de Cerro siempre lo veíamos ahí. Es más, cuando nosotros fuimos a hacer el partido Paraguay-Brasil, habían asistentes del staff de Brasil que estaban ahí a 4 puertas de nosotros. Sí, a 4 puertas. Déjate cuidado, a 3 nomás vos. No, 4. Bueno, 3, 4, ahí estaban siempre, ¿verdad? Bueno, pero volviendo al tema real de Cerro Porteño. Ha cometido muchísimos errores. Claro. Muchísimos errores. Trajo a un jugador recomendado por el técnico que al partido siguiente lo sacan. Traen un jugador de Brasil fuera de forma, Edu, ¿verdad? Hablan de situación económica y pagan por un jugador 2 millones y pico de dólares, Chico Dakota, que se ha justificado con goles. Hasta ahora, digamos que sí, obviamente, ¿verdad? Pagaban el pase de Morel. Lo trajeron como central, hoy es suplente como mediocampista. No, Perana, le pagaron el pase a Jan Fernández. Le compraron el pase a Piris Damota, que ahora lo renovaron. Se reinvirtió mucha plata. Y si vos te pones a analizar, los únicos que juegan son Jan Fernández y Piris Damota. Y ahora Da Costa, ¿verdad? Por un tema de necesidad. Y acá... Y le voy a tirar ahí un tip a la dirigencia de Cerro, ya que ellos parece que no están enterados de lo que pasa dentro del club. Yo creo que se tienen que juntar con Celia. ¿Con quién Celia? Con Felipe Celia. Júntense un poco con el fisiólogo de Cerro Porteño. Hablen, pidan explicaciones. Consulten a su alrededor. Bueno, 12:31. Pausa y ya volvemos. Seguridad, comodidad y placer al viajar, solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 0983-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora, televisores individuales con canales independientes, coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay, nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Vardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Vardo Lovers al ataque, la mejor carne, los mejores combos, pan casero. Vardolino hamburguesas artesanales, seguinos en @VardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Toda la línea de sales arcoíris llenan de sabor tus platos y te alimentan de buenos momentos. Sal condimentada especial para el asado y ahora también la sal ahumada, fina y entrefina para los paladares más exigentes. Encontranos en los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Bueno, no estamos para llorar por nada. ¿Está Juanpi Pumpido? Juanpi, ¿cómo te va? Bienvenido a Deporte Total. Luis Enrique te recibe. ¿Cómo andás, Luis Enrique? ¿Todo bien? Bien, bien.
Caramba, digo, qué festejo te pegaste después de que el árbitro marcara al final, ¿eh? ¿Qué partido le ganaron a Cerro Porteño? ¿Le apearon del campeonato? Y era un triunfo necesario en el torneo para nosotros. Ya veníamos mereciendo triunfo en los partidos anteriores. Lamentablemente no se daba ahí sobre la hora por el episodio de los goles y bueno, y esta vez se dio, creo que de buena manera. Se hizo un partido muy inteligente de lo táctico y se aprovechó una situación que terminó siendo gol en contra, pero habíamos generado situaciones también para ponernos en ventaja, así que la verdad que muy contento con el triunfo. Bueno, una pregunta que debatimos ya acá, ¿verdad? Porque debatimos muchísimo el partido Cerro Luqueño, particularmente por el lado de Cerro Porteño, los errores de tu rival y de lo bien que vos planificaste. ¿Se dio el partido que vos esperabas, sabiendo un poco de ciertas limitaciones que pudiste haber tenido a la hora de armar tu equipo, Juanpi? Sí, realmente planificamos el partido como se jugó, es la realidad. Por ahí teníamos dos chicos que en defensa, que Brizuela debutaba de titular con 20 años, Cachi Vera hacía 6 meses que no jugaba, le tocó entrar a Maldonado también, que hacía mucho tiempo que no era titular, y planificamos un partido para estar bien compacto desde lo defensivo, sabiendo las características de lo que es Cerro Porteño, de los movimientos que hace Cerro Porteño, que más allá de que había un técnico nuevo, sabíamos lo que hace Pachi, que va de afuera hacia adentro. Entonces tratamos de cerrarle los caminos a Cerro y aprovechar cómo queda el rival cuando despliega mucha gente en ataque. Creo que se vio clarito lo que buscábamos hacer, lo hicimos bien. Por ahí tenemos que ajustar el tema de aprovechar más las oportunidades que tenemos, pero salió un partido redondo porque se dio el resultado positivo también. No, sí, realmente, porque jugaron con la ansiedad de Cerro Porteño. Cerro, ustedes le marcaron muy bien, le cerraron los espacios y después parecía que se descontrolaba y se volvió un equipo impreciso, Cerro. Y estoy de acuerdo contigo, tenías que haber asegurado el triunfo, tuviste chance para marcar el segundo y no hubo esa precisión o esa serenidad en ese momento. No sabía lo de Brizuela, que había debutado, tus centrales estuvieron muy bien, Fer Benítez hizo un gran partido, también Maldonado, el chico que jugó por izquierda Vera, tuviste individualidades con un rendimiento muy alto en la jornada de anteayer. Sí, Brizuela había debutado ya con Mallorquín, que había entrado unos minutos, después con Trinidente por Copa también había entrado 20-25 minutos y bueno, le tocó debutar como titular con Cerro y lo hizo de muy buena manera. La verdad que sí, yo más allá de destacar alguna que otra individualidad, creo que el equipo en sí hizo el trabajo que tenía que realizar y por eso impedimos que Cerro nos genere situaciones claras, más allá de que hubo un tiro en el travesaño, fue un tiro en el travesaño de un pelotazo largo después de una pelota parada, que la cabecean los centrales y le queda Ferfer. O sea, de juego elaborado prácticamente Cerro no nos generó situaciones de gol, salvo la jugada del gol que se anula, que está muy bien anulado, que tendrían que haber cobrado full en el partido porque fue clarísimo. No hicieron llegar a instancia del VAR, que por suerte estuvo atento porque es un full que se vio de todos lados que fue. Después Cerro no nos generó prácticamente situaciones de gol, con la jerarquía ofensiva que tiene Cerro, con dos goleadores como son Da Costa y Ferfer, no tuvieron ni una chance que eso habla desde el lado defensivo, sino también desde lo delantero, de ayudar al equipo a ser compacto y a quitarle espacio a un equipo como Cerro. Juanpi, te saluda Jotita, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Jotita? ¿Todo bien? Bien. Felicitaciones por la victoria, Juan Pablo. Yo analizaba acá el partido y decía, bueno, Luqueño no lo tenía Aguilar, no lo tenía Leguizamón, lo perdieron a Rodrigo Rojas, y son jugadores de mucha experiencia que le aportan mucho al equipo a través justamente de esa experiencia. A mí me dio la sensación que vos planteaste el partido como lo tenían que haber planteado y quiero saber si tu idea era esa, sabiendo de que en el golpe a golpe, de que en el tú a tú, de por ahí iban a correr con desventaja con Cerro Porteño y lo planteaste en un partido de cerrar espacios, equipo corto y contragolpear, y que la ansiedad iba a jugar en contra de Cerro Porteño si es que no marcaba el equipo azulgrana en los primeros 45 minutos, para tener espacio después a esos contragolpes que me imagino eran una idea inicial tuya.
Sí, Jotita, como dije antes, la realidad es que nosotros planteamos el partido como se dio. Sabíamos que el Cerro iba a tener más tiempo la pelota, pero nosotros teníamos que aprovechar bien los espacios que dejan esta clase de equipos cuando atacan. Creo que salió de la forma perfecta porque se ganó. Y aparte, si te pones a analizar, todas las situaciones de gol de peligro fueron de Luqueño. Más allá de tener menos la pelota, esto es se defiende un arco y se ataca el otro. Y gana el que más ataca y el que mejor defiende, no el que tiene más tiempo la pelota con pases que por ahí no son progresivos. La idea es encerrar a Cerro en un lugar donde a nosotros nos convenía, que era que tengan la pelota en los centrales, que no encuentren a Pachi entre líneas, que es el que marca la diferencia. Cuando encuentra la pelota entre líneas, una sola vez la encontró entre líneas, que fue un remate al arco de lejos que la agarró con tranquilidad Falcón, y después no encontró la pelota en el lugar donde más lastima. Francisco y Ferfer jugaron todo el partido de espalda, nunca tuvieron el arco de frente. La verdad, los felicité a los jugadores porque llevaron el plan de partido de una manera excepcional. Por suerte y gracias a Dios esta vez pudimos mantener el 0 y ganar el partido. Que por ahí si no se ganaba, la evaluación del que no sabía lo que íbamos a jugar era diferente, pero el plan de partido salió a la perfección, los chicos lo ejecutaron a la perfección y el triunfo creo que fue merecido. Claro. A ver, yo te resumo. En el primer tiempo recuerdo ese remate del Pachi, que no fue una situación clara de gol, pero sí la de Ferfer en el cabezazo al travesaño, en un primer tiempo donde me parece a mí que Cerro jugó mejor o jugó pasable. Y en un segundo tiempo, donde Cerro lo empujó. Te repito. Sí. La de Ferfer fue después de una pelota parada. Sí, doble cabezazo. Tiran una pelota larga, cruzada, o sea, no fue una jugada elaborada tampoco. Fue una situación clara de gol, claro que sí. Pero de una cuestión de un pelotazo largo, con mucha gente, ellos tenían los dos centrales en el área. No fue algo claro desde la elaboración, que era lo que queríamos nosotros impedir. Claro, y en el segundo tiempo no le patearon del arco a Falcón. Esa es la realidad. No, y igual en el primer tiempo, así todo, yo considero que no jugó mejor Cerro, así que tuvo más la pelota, pero la tuvo donde nosotros queríamos que la tenga, que eso no sé si es jugar bien o no. Muchas veces se dice que jugar bien es tener la pelota, y muchas veces hay equipos que no tienen la pelota y juegan bien igual. Porque nosotros jugamos bien a lo que queríamos que haga Cerro, lo hizo Cerro. O sea, nos sentimos cómodos más allá de no tener la pelota porque las situaciones de gol fueron nuestras. Y en el segundo tiempo, aún con menos manejo de pelota Cerro que el primer tiempo, no nos generaron una situación de gol clara y nosotros tuvimos 4 o 5 como para hacer el gol antes y después como para hacer 1 o 2 goles más. Bueno, perfecto, Juanqui. Felicidades por la victoria y a levantar la Luqueño, Tiene Copa Paraguay también. Así es. La verdad contento porque este resultado lo merecía el club, lo merecían los jugadores, lo merecía la gente. Y bueno, y en Copa también con la expectativa de jugar cuarto de final y tratar de meternos en instancias finales. Así que a aferrarse a la confianza que te da un triunfo y a tratar de seguir mejorando, que es lo que venimos haciendo partido a partido. 12:41. Vamos a la pausa, ya volvemos. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y anímate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madame Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Bar Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py
Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes, más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. ¿Te imaginas vivir a tan solo 12 minutos de Asunción? Hoy es posible con Quintas de Asunción en la ciudad de Chacoí. Aprovecha la nueva etapa habilitada con cuotas corridas sin reajustes, sin refuerzos desde 1.200.000 guaraníes, con acceso sobre asfalto, calles empedradas, electrificación y deposesión inmediata. Para mayor información contacta al 0982-647-442 o visita la página web www.atlantica.com.py y en las redes sociales como @AtlanticasaPY. Atlántica de Inmuebles, inversión en calidad. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. 12:44. Rodrigo Coto Nogués, buenas tardes. Enrique, ¿cómo estás? Estoy bien, muy tranquilo, muy sereno. Hola. ¿Me copias, Coto? Ahí te escucho. No, que estoy tranquilo, estoy sereno, te digo. Bien, me estaban llamando y no sabía qué número me estaban llamando. Tranquilo, lo hablamos en privado después. No vale la pena ese tema. Qué justo el momento de Olimpia de ser el equipo más regular, es decir, sosteniendo la punta y bueno, los resultados de otras canchas también acomodan un poco más esta campaña muy buena que están haciendo en este campeonato. Sí, por suerte, gracias a Dios, estamos pasando un buen momento, más allá de que tuvimos ciertos altibajos. Bueno, tuvimos esas 8 o 9 fechas espectaculares de arranque y después entramos un poco después de la derrota con Nacional, pero bueno, con la convicción de que vamos enderezando el barco de nuevo, muy convencidos del trabajo que se viene haciendo. Y bueno, como dijiste, jugaron un poco para nosotros este fin de semana los rivales, pero acá no está nada dicho. Ahora faltan 8 fechas. Yo creo que los demás de Nacional están mostrando un fútbol muy bueno y realmente no hay que relajarse, no hay que dormirse y seguir un poco con esta misma convicción y con la concentración que venimos teniendo. Acá hay muchos puntos altos y meritorios del Olimpia, partiendo de su entrenador, porque eso vale la pena reconocer, por lo menos a mí me gusta reconocer. Olimpia puede ser que no deslumbre futbolísticamente, pero sigue siendo un equipo efectivo, con mucha fortaleza mental, porque hizo un primer tiempo pésimo la vez pasada, pero cambió la historia en el segundo tiempo y pudo dar vuelta un resultado. Y esa para mí es una virtud, para mí eso es un atributo en un equipo que pretende ser campeón, Coto. Sí, y te agrego un poco ahí, creo que tanto este partido como el partido contra Luque un poco nos demostró la temple y el carácter de nuestros jugadores, ¿verdad? Que ante la adversidad igual no se dan por vencidos por más que las cosas le vayan saliendo mal, ¿verdad? Así que contra Trinidense, bueno, tuvimos un primer tiempo donde nos costó muchísimo pararnos en la cancha, no nos salía una, nos llegaron 2, 3 veces, bueno, convirtieron y bueno, por suerte en el segundo tiempo Martín, bueno, movió un poco el equipo y los chicos se lavaron la cara y dimos vuelta a un partido complicadísimo, ¿verdad? Yo creo que al contrario de lo que en varias esferas se dice como que somos el menos peor, para mí al revés, ¿verdad? Para mí hay demasiados equipos que están rindiendo alto y eso hace que el torneo esté muy parejo y puede ser muy cambiante. En 2 o 3 fechas puede cambiar mucho, así que creo que nuestra mayor virtud ahora va a ser tener que concentrarnos en que eso no nos pase. Ay, ¿para qué usaste esa frase?
Aquí hace un rato se incendiaba el estudio de 1 de marzo del canal por esa frase. ¿Qué frase? Y esa frase que hiciste, el menos malo, el menos peor, y acá discutimos a carta cabal. Tenés uno sentado ahí que se encarga todo el tiempo de hacernos acordar que somos el menos peor y que nos ayuda a todos, así que... Pero no sabía que estaban hablando de eso, pero bueno, somos el menos malo y por suerte hay 11 equipos peores que nosotros y por eso estamos punteros, ¿eh? ¿Qué pasa, Benicio? Nada, respeto. ¿Qué tal, Coto? ¿Cómo está? La probé. Vos le ayudás mucho a la Olimpia, dice. Y sí, psicología invertida, ¿verdad, Coto? ¿Te gusta eso, verdad? No, para nada. Bueno, pero dentro de todo, el campeonato todavía es largo, pero acá hay cuestiones en que partidos que Olimpia no alcanza su mejor producción y el mejor nivel de algunos jugadores y la ausencia incluso de otros como la de Prato, igual consigue resultados. A eso es lo que estábamos nosotros fortaleciendo en el debate dentro de la estructura del equipo de Martín Palermo, de tener un equipo con mucha convicción, con mucha fortaleza mental. Y después hay otro detalle: la hinchada de Olimpia esa hinchada de Olimpia es un apoyo, es un plus, creo yo, para el grupo. ¿Gana partido? Sí, por eso elogio y alabo la hinchada. ¿Entendés, Coto, verdad? Por suerte tenemos un público que acompaña siempre, que juega su partido, que de las gradas le da un poco esa cuota de esfuerzo que a veces el equipo necesita, y obviamente para nosotros tener eso es una ventaja. Y sí, dentro de la irregularidad, que yo creo que es normal también en cualquier torneo, tuvimos 8 o 9 fechas, empezamos como en un Fórmula 1 más o menos. Tuvimos un poco bajas inesperadas que no tienen nada que ver con el fútbol, como la apendicitis de César o la hepatitis de Eric, que ya está a disposición otra vez esta semana, por suerte. Un poco esa la lesión de Early allá contra General Caballero, la lesión en la nariz de Hugo Benítez, bueno, pero lo importante es que el que entra pueda suplir al que no está de igual manera o de mejor manera. Y creo también que nuestro trabajo en lo defensivo es muy sólido, y más allá de que tenemos nuevos en contra, 5 de esos goles fueron en 2 partidos, o sea que y nos hicieron 3 goles de penales, o sea, realmente el equipo está mostrando una solidez defensiva que empieza con el gran momento de Gastón, con una dupla central completamente afianzada, que bueno, que nos permite un poco también cuando el barco está pasando por tormentas y tener gente que te está haciendo el aguante ahí para cuando sale el sol, así que creo que el grupo en sí es muy solidario y tienen muy metido en la cabeza el objetivo que queremos, y bueno, eso ayuda muchísimo a la hora de enfrentar adversidades. Coto, te saluda Jotita, ¿cómo estás? Hola, Jotita, un abrazo grande. Igualmente, Coto. Yo me hago a un lado, totalmente a un lado de esa frase que utilizó acá Benicio Martínez. Yo creo que Olimpia sí tiene deficiencias, pero también creo que tiene muchas virtudes. Perder un solo partido en el campeonato no es, me parece, una casualidad. Lo que sí creo que Olimpia no puede darse el lujo de tener primeros tiempos como el que tuvo el otro día ante Trinidense y como tuvo en otros partidos también, pero no pierde. Y no pierde porque Palermo ha armado una estructura que solidificó a sus 2 centrales. Cuando le llegan a Olimpia aparece un Olveira que hoy es el mejor arquero del fútbol paraguayo. Me parece que Olimpia tiene muchas virtudes hoy para ser merecidamente puntero del campeonato, indistintamente de la incapacidad o inutilidad de los demás equipos. Sí, totalmente, pero yo creo que, a ver, Nacional tiene muchísimos puntos altos. Creo que el equipo que juega más intenso. 2 de Mayo tiene un equipo muy veloz,
Felipe es un gran técnico que le sabe sacar lo mejor de lo que tienen. Tienen 2 chicos nuestros que estamos muy contentos por su rendimiento, que son Condet y Vargas. Guaraní perdió un solo partido en todo el campeonato. Si bien tiene mucho empate, es muy sólido, muy duro. Chiqui le sabe sacar lo mejor a su equipo también. Y yo creo al revés, ¿verdad? Para mí que más que el menos peor, lo nuestro es mucho más meritorio por lo que venimos haciendo y por lo que juegan los rivales, ¿verdad? No. Ahora, si él nos compara con un solo rival, bueno, no sé, pero yo veo más como el todo, ¿verdad? Así que es más y desde el punto de la ayuda, supuestamente, de los 5 equipos que están en la punta, nosotros somos el que más tarjeta amarilla en contra tuvo, el que más penales en contra tuvo, el que no tuvimos ni un penal a favor en todo el torneo, somos el que más pulsado tuvo, o sea, no sé, yo creo que nosotros estamos donde estamos por mérito propio y porque venimos demostrando eso fecha a fecha y me encanta la manera en que encaramos los partidos, que es de atrás para adelante, cuidar el cero primero y después meterla cuando pueda. Así que Olimpia tiene que pensar en ganar y no en brillar. Coto, la última de mi parte, y apelo a tu honestidad, a tu sinceridad. ¿Es una tranquilidad hoy verlo a Cerro Porteño tan lejos y a Libertad mucho más lejos, digo, en busca del título? Siendo 100% sincero, no. Para mí no, o sea, no, porque matemáticamente todavía esto en 2 fechas puede cambiar. Nosotros podemos perder 2 partidos, ellos ganar 2 y cambia todo, ¿verdad? Me parece que lo peor que nosotros podemos hacer es justamente eso, ¿verdad? Nosotros al contrario, nosotros tenemos que seguir enfocados en nuestro camino, en poder mantener esta diferencia lo más que podamos, porque Cerro y Libertad, más allá de que están relativamente lejos, tienen 2 plantelazos que en cualquier momento se pueden despertar sus jugadores y bueno, jugar otro fútbol. Así que yo creo que en absoluto nosotros no con el mayor de los respetos no nos dormimos, porque realmente tenemos que enfocarnos más en lo que podemos hacer nosotros, más en lo que vienen haciendo ellos. Hola, presidente. Tano soy, ¿cómo le va? ¿Para qué no escucháis, Tano? Sí, Tano soy. Bien, ¿cómo está, presidente? Bien, súper. Yo destaco bastante el carácter, la rebeldía y el compromiso de este equipo. Creo que lo habíamos charlado un tiempito atrás. Pero me quiero detener un poquito en esos 2 partidos donde Olimpia perdió puntos. No meto lo de Guaraní, presidente, porque para mí, quieras o no, es un clásico. Y en los clásicos uno puede ganar, puede empatar, puede perderlo, puede jugar bien, puede jugar mal, ¿verdad? Pero me quiero detener en el partido contra General Caballero en Itagua, donde sí me pareció un partido discreto de Olimpia. Específicamente lo que me gustaría saber, si cómo tomaron ustedes ese resultado y para saber cómo se manejan en Olimpia. Para ustedes ese partido fue un llamado a atención, tuvieron que conversar con los jugadores, o libertad absoluta para recuperar un poquito mentalmente, físicamente. ¿Cómo se movieron después de ese partido, después de ese paso en falso, futbolísticamente hablando, en Itagua, presidente? No, lo primero y más destacable y rescatable incluso es que los chicos mismos ese empate tomaron como si fuese una derrota. Y creo que eso también refleja mucho un poco lo que este grupo quiere y lo que este grupo quiere lograr y a dónde quiere llegar, ¿verdad? Más allá de que la punta la seguiremos manteniendo, para todos nosotros fue un mal de agua fría, digamos, perder como local, más allá de que era otra cancha. Fue una cancha que no le costó mucho al equipo, estaba un poco pesada la cancha, el paso estaba un poco largo, la pelota no se movía como queríamos. Igual así tuvimos chance para liquidarlo, pero bueno, lastimosamente no se dieron, pero más que nada nosotros de donde estamos es transmitirle a ellos la tranquilidad, transmitirle a ellos que nosotros estamos convencidos de lo que nos pueden dar, que sabemos lo que nos pueden dar, y bueno, y eso, y seguir trabajando un poco, seguir con la misma línea y no es enfocarnos a pesar de que no era el resultado que queríamos, ¿verdad? Yo creo
yo creo que nosotros, y hay algo que esta dirigencia tiene de experiencia, estamos hace muchos años en el club y sabemos cuándo son los momentos en que hay que en los que hay que preocuparse o cuándo no, ¿verdad? Entonces no hay que tomar decisiones en caliente ni nada, ¿verdad? O sea, acá es más que nada darle a ellos el apoyo y la confianza, así como también ellos nos retribuyen en el campo de juego y en el día a día, ¿verdad? Así que eso, estamos muy compenetrados todos en el club y todos con un mismo objetivo, y creo que siempre cuando un resultado no sea, siempre hay que tratar de ver el lado positivo y utilizar eso para lo que se viene. Tienen que jugar mañana y después juegan de vuelta en Encarnación el sábado, o sea, el fin de semana. Si tomamos como referencia el partido anterior de Copa Paraguay, donde Palermo puso todo lo mejor en cancha, en ese entonces era con la idea de darle rodaje al equipo. Hoy no sé si la situación ha cambiado, porque ustedes contra Ateniense llegaron con bajas muy sensibles, muy importantes, presidente. ¿Estarán en condiciones para jugar estos dos próximos partidos con el mejor equipo? Totalmente. Martín va a poner lo mejor que tenemos mañana. Quizá, bueno, se le va a dar descanso a los jugadores un poco que resienten un poco más el trajín de los partidos, pero para nosotros Olimpia va a pelear todos los frentes. Nosotros vamos a encarar este partido con la mayor seriedad. Ya leí por ahí que a lo mejor, al ser un equipo descendido el 3 de febrero, que de la intermedia, quizás para nosotros va a ser un trámite, y no, en absoluto. O sea, Olimpia va a encarar con todo lo que tiene, con lo mejor que tiene disponible como técnico mañana. Y bueno, y seguramente dentro un poco de eso vamos a tener algunos jugadores que van a descansar para el partido con la América, pero ya va a ser por una cuestión de desgaste individual de algunos, ¿no? Presidente, la última de mi parte, no hay ninguna duda el superclásico en el Defensores, ¿no? Sí, se va a jugar en el Defensores, ya está. Se va a estar confirmando la próxima. Creo que hoy hay reunión de divisional, van a estar programando la fecha. Coto, el escenario de Olimpia de aquí a la finalización del campeonato de clausura, 4 puntos de ventaja, inmediato perseguidor. Los que le persiguen, en este caso, ni Libertad ni Cerro Porteño. Es decir, no hay presión del clásico rival y tampoco Libertad. ¿Ustedes piensan que 50% como mínimo en el bolsillo del título o no? No. Ni 1%, profe, ni 1%. Eso va a ser el peor error que podemos cometer, creer eso, ¿verdad? Y como te digo, si bien están las 8 y 10 puntos, eso en 3 fechas, en 3 valores te puede cambiar absolutamente. Así que no creemos eso. Tienen un gran plantel, un gran equipo que pueden en cualquier momento. Pero eso digamos como una cuestión de estrategia, una cuestión de estrategia mental, de no creerse ya y evitar eventualmente contratiempos, ¿no? Cortó. Ahí se cortó. Vamos a la pausa y volvemos. Tupiru Villa, 28 años, llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Viva Créditos, descuento de cheques y créditos de consumo a sola firma para MIPYMES y asalariados. Estamos en la ciudad de Luque, local 18 del Street Mall, Plaza Madero. Y en las redes sociales nos encontrás como Viva Créditos Paraguay. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Ahora con Dimo podés recibir transferencias desde bancos, financieras, cooperativas y billeteras para comprar, pagar servicios y mover tu dinero como más quieras. Además, por cada transferencia recibida acumulas puntos. Vos ya sabés, Dimo es mucho más. Desafía los límites, llega más lejos con neumáticos BF Goodrich. Encontralas en Automaps AECA. Cuando estamos de vuelta con Coto Nogués, recuperando la comunicación, le estaba contestando a Benicio, creo que es muy clara. Olimpia sostiene que todavía esto tiene mucho camino por recorrer. Presidente, Olveira, un arquerazo, ha renovado con Olimpia. ¿Hay Olveira para rato en Olimpia?
Todavía nos quedan ciertos puntos ahí con Gastón de arreglar. En grandes rasgos ya tenemos la negociación donde más o menos queremos. O sea, él quiere quedarse, nosotros queremos que él se quede, así que eso facilita mucho todo. De hecho, él tiene todavía 1 año y medio más de contrato, pero nuestra idea es darle un contrato de 4 años más, así que creo que muy pronto vamos a estar pudiendo concretarlo. Lucas Pratto ha sido un jugador positivo para el vestuario y para el plantel. Mi deducción desde afuera, ustedes lo tienen ahí adentro. ¿Va a seguir en Olimpia el año que viene? Sí, Lucas va a seguir con nosotros. Realmente estamos muy contentos con él, muy contentos por lo que representa dentro y fuera de la cancha. Es una persona que está siempre sumando, siempre para adelante, enseñando a los chicos, siendo un ejemplo cuando juega y cuando no juega, así que bien está muy contento, muy agradecido de estar en Olimpia. Y bueno, nosotros valoramos muchísimo eso y nos queremos, va a seguir con nosotros el año que viene y bueno, yo creo que él va a seguir dándonos muchas satisfacciones. El tema tesorero, está previsto su viaje, una cuestión muy especial. Entiendo, y sería bueno que el propio presidente Olimpia lo explique, porque nosotros ya lo hicimos también en Deporte Total con mucha claridad, pero es bueno escuchar que lo diga Coto. Hay un pro tesorero y bueno, está su Bizarreta ahí para asumir en un caso eventual, Coto. Sí, nosotros si hay algo que a la Olimpia hoy le caracteriza es que tenemos una dirigencia unida en todos los frentes y no sé, se hizo una película ahí con algo que realmente no era ni de importancia, era fea, había pedido una licencia hasta diciembre, hasta los primeros días de diciembre, nomás porque tenía un viaje programado. Al final ese viaje no salió, así que no va a hacer mucho de esa licencia. Más que nada, eso es un trámite administrativo que uno tiene que presentar, nomás luego notas como esa, porque se tiene que autorizar la firma de protesolero para otras cuestiones del club, ¿verdad? Así que no pasó más que eso, ¿verdad? Nosotros, realmente nuestro grupo dirigencial, que en este caso me toca presidir, estamos todos muy alineados con el objetivo. Tenemos un grupo de gente que se vive por el Olimpia 24 horas al día, en muchas áreas. Hay muchísimo trabajo que tenemos. También aprovecho para destacar un poco la labor de nuestro departamento de fútbol femenino, ahora con José Lescano y José Quintana a la cabeza, que estamos disputando la Copa Libertadores, ganamos los 2 primeros partidos. Tenemos muchas expectativas sobre lo que nuestro equipo nos puede dar. Básquetbol, jugamos hoy contra Feliceres, el cuadrangular final, ahí el departamento de básquet también presidido por Alino Alonso Zapá, que lo está llevando de manera excepcional. Tenemos todo el equipo trabajando sobre el plan de academia en PIRSA con Javier Yamaya ahí a la cabeza. Bueno, y así, ¿verdad? Nuestro departamento de infraestructura con el vicepresidente Volpe, que estamos con muchas horas ahí en pizza y también en el nuevo predio ahora que vamos a estar cerrando para interiores también. Así que realmente tenemos un grupo de gente que está trabajando mucho y dando mucho por el club, y que bueno, no sé, había salido esa información con una intención que no era realmente la que se genere eso, pero bueno, afortunadamente finalmente luego no tomó, no se va a tomar la licencia del TCE porque no va a estar viajando, ¿verdad? Así que en ese sentido no hay ningún problema. Y lo otro, Olimpia también ya clasificó para la Copa Libertadores en la Sub-20, ese detalle que no se pase. Sí, claro. Trabajamos para el año que viene. Casi todos los jugadores que jugaron este año están en la edad para volver a jugar el año que viene. Así que esa es una camada que nos va a dar mucha satisfacción al club y bueno, ojalá que los chicos puedan seguir teniendo ese roce internacional que le da una competencia como la Libertadores Sub-20. Coto, una última, si me lo querés responder bien y si no también te voy a entender.
El tema salarial de los jugadores, me dijeron que ellos se están comportando muy bien con la directiva del Club Olimpia, que entienden perfectamente la situación. Totalmente. Yo personalmente estoy demasiado agradecido por la manera en que el plantel viene llevando eso. Siempre estamos con un rechazo, pero cumpliendo mes a mes. Esta semana otra vez van a estar teniendo otro salario. Y bueno, y dentro de todos nuestros frentes y nuestros incendios, también nosotros tratamos de sacarle agua a las piedras, ¿verdad? Y de cumplir no solo con ellos, ¿verdad? Con toda la estructura del club, ¿verdad? Y afortunadamente tenemos un grupo de gente que entiende perfectamente eso y que más que apretarnos con eso, al contrario, ¿verdad? O sea, son muy comprensivos y saben bien que el gran momento deportivo que están viviendo también va a derivar en un buen momento económico. Entonces somos todos conscientes que estamos en el mismo barco y remando juntos, y la verdad que eso facilita demasiado el ambiente en el club, pues. Bueno, y las Queens del Olimpia también debutan mañana, si no estoy equivocado. Acá escribímela aquí el amigo Ruffer para mencionarle al presidente que mañana debutan las chicas. Ahí está, sí. Ruffer, Elías, Rubén, Pichi, bueno, todos los directivos ahí que vienen llevando las Queens. Perdimos la final el torneo pasado, pero ahora estamos con todo. Ojalá que levantemos la copa ya a fin de año. Para terminar, dos últimas. Una, la del estadio. Eso, el Olimpita se entusiasma, hay una rivalidad. Hoy el rival de siempre tiene el estadio más grande. ¿Cuál va a ser la capacidad real del Olimpia? Yo sé que Alecito Domínguez está cerca tuyo. Hoy la generación de dirigentes de Olimpia es un promedio tremendamente joven. A ver, contanos algo que puedes decir realmente sobre esa obra que va a concluir el año que viene. Bueno, Alito es nuestra cabeza de lo que es el proyecto estadio, ¿verdad? Y ya empezamos con las obras de fundaciones. Eso empezó la semana pasada, para todo lo que es la segunda bandeja. Hay cambios importantes que hicimos en el proyecto que vamos a estar anunciándolo la semana que viene, y que van a dejar al pueblo olimpista muy, pero muy contento. Así que no puedo adelantar mucho más que eso. No te puedo hablar de capacidad, no te puedo hablar de prestaciones ni de servicio, porque tengo un tema de confidencialidad que recién vamos a anunciarlo públicamente en los próximos días. Perfecto, Coto. Hay otras cosas, pero no está. Me preguntan también por el Tucu Salazar, ¿por qué no juega? Acá me escriben. Él juega en la reserva, ¿verdad? Y como dije en otros medios, ¿verdad? Todos los jugadores de la plantilla están a disposición del cuerpo técnico, y el cuerpo técnico es libre de convocarlos cuando ellos lo requieran o lo soliciten. Desde la directiva nosotros no tenemos absolutamente ninguna bajada de línea de qué jugador puede jugar o no, ya sea un chico o un veterano o quien sea. Nosotros no nos metemos en eso, para eso están los profesionales. Y bueno, si el Tucu le llaman o no, ya es una prerrogativa exclusivamente del cuerpo técnico. Él está entrenando con la reserva siempre con muy buena predisposición, y bueno, yo creo que en cualquier momento puede darse que tenga que darnos una mano, ¿verdad? Bueno, para la despedida, una gota de humor con sana envidia. Me envían una foto que no voy a mostrar acá en televisión, de Gustavito Gavilán, Coto Nogués y Ruffer ahí en una cabina, en un palco ahí. La próxima, acordate que acá Jotita, Tano y yo podemos todavía. No lo pongo a Benicio, ¿verdad? Porque él ya es más de descansar después de las 20. No, vamos a meterle un asterosis, por lo menos. Bueno, me pregunto. Menos malo. El caso de Derli, el tema de Derli, porque Palermo lo mencionó especialmente en la última conferencia de prensa. Él tiene. Es cuestión ya de confianza, un poco es una cuestión mental. ¿Cómo manejan ustedes el caso de Derli? Porque Martín, el Titán, lo defendió a capa y espada, pese a su nivel bajo en la fecha pasada. No, yo creo que se está haciendo, no se le está midiendo nomás a él con la misma vara que a otros jugadores. Él está jugando en su último partido en una posición en la que tiene que sacrificar mucho también la marca. Quizás eso haga un poco que
pierda un poco de brillo su trabajo, pero bueno, por ejemplo en el segundo tiempo contra Trinidad sí ya fue de punta y cambió el equipo. Creo que también obviamente Deli no hizo pretemporada, entonces quizás no está en su mejor forma física, pero igual para mí es nuestro mejor jugador. No hay absolutamente ninguna duda de que él el mejor jugador del plantel, el jugador distinto. Marcó 2 golazos, 3 golazos en este torneo. La gente se olvida nomás muy rápido, ¿verdad? En una semana parece que una semana antes no jugó, ¿verdad? Pero aparte él tuvo una semana muy complicada, estuvo con gastroenteritis, se perdió 2 entrenamientos, igual quiso jugar el sábado, a pesar de no estar al 100% por el problema que tuvo. Y bueno, vamos a ver, seguramente mañana va a estar jugando en punta, ojalá que ahí pueda un poco revertir esa opinión de cierto sector de la gente, ¿verdad? Presidente, gracias por la paciencia y esta larga entrevista para la audiencia de Deporte Total. No, gracias a ustedes y bueno, un saludo a toda la audiencia de la media cadena, ahí a todas las mesas y bueno, a los olimpistas de Itapúa que nos acompañan este fin de semana. Mañana también le esperamos a todos en Cancha Sol de América contra el 3 de febrero y a un pedido también para el miércoles que los que puedan acompañar en Cancha Nacional a las chicas jugando contra Santos, Copa Libertadores, así que bueno, muchas gracias por el espacio y esperemos que estas 8 fechas sigamos siendo lo menos malos. Buenísimo. Sí. Éxito, presidente. Un gusto. Gracias. Abrazo. Chao, Coto. Vamos a la pausa. La nueva generación de Ford Ranger disponible en Taperu Villá, equipada con motores más potentes para una experiencia de conducción superior, pantallas con conectividad inalámbrica, 7 airbags en todas las versiones y un diseño totalmente renovado que combina robustez y estilo. Descubre el máximo confort y seguridad en cada aventura. Acércate a Taperu Villá y hacete tu test drive. Ford Ranger for More. Cooperativa Luque Limitada, cooperando para tu crecimiento. En Hopping Rest Top Tap de lunes a viernes tenés el mejor menú ejecutivo de Villamorra, también menú de la casa y Enulike. Precios entre 20 y 25 mil guaraníes. Pedidos al WhatsApp 0971-350-470. Búscanos en Instagram y Facebook como Hopping Rest Top Tap. Con Lactolanda hay una amplia variedad de productos que llega a todos: leches, yogures, quesos, postres y mucho más. Permite todos los días que cada sabor de Lactolanda sea parte de tu vida. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperás para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Gondwana, el agua mineral natural más pura del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Gondwana, más que agua, una joya. Vivir en Paraguay significa estar siempre preparado. Por eso Tallú te ofrece la cobertura más completa del país para que nada te sorprenda. Aseguradora Tallú, viví seguro, viví mejor, especialmente en Paraguay. Para más info llama al 021-689-1000 o ingresa a www.tallú.com.py. Se viene el Catedral Running 6 kilómetros, volumen 2. El 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa. Una vez más, no solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino que luchan contra el cáncer y la leucemia. Prepárate para una experiencia espectacular. Inscripciones abiertas, 100.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en la línea de salida. Te contamos que cuando cargas en Shell, cargas combustibles que pasan por un proceso de desarrollo de 5 años de análisis y testeos, hechos por más de 150 científicos alrededor del mundo.
mundo, trabajando en pruebas, en la formulación para asegurar que la mejor calidad y seguridad llegue a tu tanque. Por eso, pasa por una Shell y carga calidad mundial al mejor precio. Shell Fórmula Super a 6.640, Shell Evolux Diesel 7.740, Shell Desarrollo Mundial para la eficiencia de tu motor. Hay situaciones que son muy difíciles de explicar por teléfono, por eso creamos un nuevo espacio que refleja cuánto nos importas. Vení a conocer a ISA 365, el nuevo centro de experiencias de Aseguradora Yacenetá. Visítanos en Avenida Mariscal López esquina O'Higgins, de lunes a viernes desde las 8 a 17:30 horas. Aseguradora Yacenetá, te acompañamos siempre. Yo no sé si sos tendencia o no en las redes, pero le agradezco a nuestra compañera, nuestra CM, Mariana Portillo de Deporte Total, que me envió ahí un screen de pantalla, Benicio. ¿Y si ella dice? No, realmente, sos un tipazo. Hablando de tipazo, Cabrera, Nelson Cabrera se suma al cuerpo técnico del Bambino. Sí, como asistente 2. Asistente 2, y Augusto Ayala como asistente también del entrenador arquero Cipriano Leguizamón suma otro entrenador arquero también, el cuerpo técnico del Bambino. Augusto Ayala es el que me mencionan. Y hay un caso llamativo. Guaireña hasta ahora se había salvado del descenso, está salvado del descenso, pero hay un tema económico en donde le dan la razón a Núñez, José Ariel Núñez. Nildo Viera también está de por medio y podría perder puntos, 3 puntos podría perder Guaireña. Y si ahí se le complica. Puntos, pierde la categoría. Así de fácil. No sé si tiene que abonar antes que termine el campeonato o algo así. Creo que queda una fecha, ¿verdad? Tiene 10 días de plazo por si no pierde la categoría. Pero urgente, nada. ¿Cuánto es el total que tiene que abonar? Ahí estamos mostrando la resolución. José Ariel Núñez, Nildo Viera y Ever Cáceres. Debe abonar la suma de... ¿Cuánto es? No es mucho. Es una manera de decir, ¿verdad? Pero para cada uno. No, esta es la multa. La sanción de la multa de 10 salarios mínimos mensuales para actividades diversas o específicas. Le conceder a Guaireña Fútbol Club categoría intermedia un último plazo de gracia de 10 días corridos, contados a partir de la notificación de la presente resolución, para que proceda a abonar y cancelar al jugador José Ariel Núñez el importe de 55.333.333. Este es un caso, son 3 casos, o sea que tiene que ser poco más de 155. No sabemos cuánto con los demás. Y no, porque si es 55 pues dividido 3, ¿verdad? No, por 3. Es solamente José Ariel Núñez. No sabemos el tiempo. Los otros montos. Claro, puede ser mucho. Puede ser el mismo o más todavía. Claro. O puede ser menos también. Acá tenés 55.333 y colita, ¿verdad? De José Ariel. Más casi 30 millones de guaraníes, que son los 10 salarios mínimos mensuales. Sí. 85. Y ahí ya tenés tenés un 85. Más lo de... sí. José Ariel Núñez, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Tranquilo. Bien, Luis Enrique te saluda. Estoy con Jotita, con el profe y con el Tano. Este caso, este tema tuyo, en cuanto al monto, ¿es lo mismo de Nildo y de Ever, o son montos diferentes, José Ariel? Y la verdad no sé los montos de ellos, Luis. Yo lo mío es el monto que aparece ahí de los montos de ellos. No tendría yo conocimiento de eso. ¿Tienen un plazo de 10 días para abonar? Y sí, así como está en la aclaración ahí. Yo, como venía comentando en los otros medios, ya el año pasado ya vengo hablando con ellos y nunca pudimos llegar a un acuerdo. Inclusive yo me predispuse a bajar el monto, ¿verdad?, para poder darle una mano a ellos, porque como yo también estuve ahí, le quise dar una mano, pero tampoco quisieron arreglar de esa manera, y entonces no tuve otra opción que recurrir a la demanda. ¿Y este monto es por salario caído o por premio? Salario, sí. Por salario. Sí. ¿Es cierto que te dieron un cheque que no pudiste cobrar? Muchos cheques me dieron que no pude cobrar, no tenían fondo. Mucho, dice. Muchos cheques, entonces, y bueno, y este es el punto final. Tienen 10 días para abonar, te pueden perder hasta 3 puntos y perder la categoría si no cumplen contigo y con los demás. Sí, así dice ahí la aclaración, y bueno, ojalá que podamos solucionar. Yo
como dije, no quise llegar a esta distancia, pero no tuve otra. Algo que me corresponde y bueno, lastimosamente tengo que llegar a eso. Acá me está contando producción que te dieron 3 cheques, fueron los que te dieron a vos, ¿verdad? Y ninguno con fondo. Sí. Ninguno puede cobrar, ¿no? Así mismo. Y bueno, ojalá que esto se solucione inmediatamente para bien tuyo y para que no sea un sufrimiento para la afición deportiva de Guaireña, ¿verdad? Que por culpa de una inacción de su dirigencia pierdan otra vez la categoría. Bueno, vos hablando de categoría, ascendiste con Templetaria a la profesional, José Ariel. Sí, contento también por ese lado porque se logró un objetivo que veníamos buscando yo desde el principio. En el primer año que me tocó jugar en intermedia ya pudimos ascender nuevamente a primera y nada, un orgullo muy grande y una felicidad tremenda. José Ariel, gracias por el tiempo, un abrazo. Dale, Luis, abrazo, chao. Robert, ya volvemos. Si tu equipo se quedó con el campeonato y vos con el dolor de rodilla, ello Pushube Quitadol, tenés Forte Plus, Gel, Flex, Rapid y todas las presentaciones que podés necesitar para cualquier tipo de dolor. Su acción eficaz y segura te brinda un alivio total. Por algo es la marca de ibuprofeno preferida por los paraguayos y fue nuevamente reconocida como el Top of Mind. Para cada dolor hay un Quitadol, así que no te olvides, ello Pushube Quitadol es de Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Comenzamos la semana con todo y qué mejor que disfrutar estos días con un delicioso choripán. Y si buscas el sabor único que te gusta, ¿sabes cuál es? Chorizo parrillero Upisa. Sorprendete no solo con su sabor, sino también con una experiencia única de variedad y calidad desde el origen. Upisa, ¿probaste? ¿Te gusta? La maquinita, Blanquita o la nave, todas se merecen un mimo, después de todo lo que nos ayudan día a día. Por eso adquirí la póliza premium de Acepasa y llévate un voucher de 400.000 guaraníes para equipar tu vehículo como más te guste. Acepasa Seguros, dale cariño a tu auto. Famosa más de 4 décadas, paso a paso en servicios, lo mejor para sus vehículos GWM y Jabal. 13 Leones te trae la novedad de la temporada, un trago en lata listo para tomar, hielo conservadora si está listo para encarar todo lo que surja. Encontralos en sus sabores ron pomelo y ron frutos rojos, bajos en calorías y sin azúcares. 13 Leones, no dejes para mañana lo que podés farrear hoy. Fabricación y montaje de torres para radio AM, FM y televisión. Llama al teléfono 0981-306-964, Tower Maretelo, mejor en Torres. Descarga la app Vamos de Ecopetrol, carga combustible por 150.000 guaraníes y recibirás 500 kilómetros que equivalen a 50.000 guaraníes de regalo, que podés usarlos en el instante o en tu próxima carga. Baja la app de Ecopetrol y aplicale. Hierromat, empresa líder en comercialización de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Hablar de la selección paraguaya, antes una noticia, antes que se nos filtre un poco, o sea, que se me escape. Falleció un ex gran jugador de la selección holandesa, integrante de aquella naranja mecánica tan famosa del 74 y después 78 en Argentina, Johan Nesken, a los 73 años, joven relativamente todavía, fue parte de ese gran equipo, el Ajax, campeón con el Ajax, con el Barcelona, se consagró en la Copa de Europa en 3 oportunidades y la información da cuenta que falleció el día de hoy. Johan Nesken fue un gran jugador, dicen Nesken, integrante de aquella selección de Johan Cruyff, que jugó el Mundial 74 y 78. Extraordinario. Bueno, hablando de selecciones, Gustavito, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Luis Enrique? El saludo a los compañeros, a toda la gran audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, los amigos de Mega TV. Con un tirón de oreja. Con un tirón de oreja. Por no confiar. El caso de Daniel Rivas. Es el único del plano local convocado. ¿Y por qué tirón de oreja? ¿Para quién? Y para mí, por no confiar. Porque vos dijiste que ya no había ninguno. No, toda la fuente que te dijo. No, él mencionó como una posibilidad. Recordarán que dijiste yo una posibilidad que Daniel Rivas, que estaba a la expectativa y no le hicimos el seguimiento. Ya dejamos pasar prácticamente porque dijimos ya, creo que estaba cubierto y no le hice el seguimiento necesario. No, feliz por él, porque fíjate que Rivas salió de Cerro Porteño porque en Cerro no confiaban en él. Así nomás es fácil, porque no rendía en Cerro Porteño, ¿verdad? Y se le cedió a Nacional. Jugó el preolímpico titular, jugó la Olimpiada titular
Y hoy, juegue o no juegue, por lo menos tiene una convocatoria en absoluta para eliminatoria. Eso le levanta a él en su caché, digamos, ¿verdad? Bien por él, porque no creo que... Y su autoestima también. Y sí, está convocado a la selección, porque delante tiene a Sandy y tiene a Arzamendi. El único convocado del plano local, imagínate. Claro. ¿Verdad? Y vistiendo la casaca de Nacional, no la de Cerro. Exactamente. Y ya se dio el viaje del combinado paraguayo. Ya trabajó ayer en horas de la tarde el equipo. De acá a Asunción salieron Sandes y Alfio Oviedo. ¿A Sandes vino hasta acá? Sandes vino de Rosario, vino a Asunción, y Asunción ya partió rumbo a Ecuador con Alfio Oviedo. Ayer trabajaron y hoy se iban a ir acoplando. Me falta confirmar el listado. Ayer trabajaron ya Junior Alonso, Miguel Almirón, Saúl Salcedo, Gustavo Velázquez, Matías Villasanti, Hugo Cuenca, Santiago Arzamendia, y en las próximas horas se estarán sumando ya los demás jugadores. Esta mañana se estaba completando la lista y mañana, mañana a primera hora se estaría completando ya la lista completa de jugadores que va a tener que activar. Paraguay, que ayer ya activó en el hotel, hoy lo va a hacer en el Estadio Atahualpa de Quito a puertas cerradas, y mañana sí habrá atención, o por lo menos se podrá ver algunas partes del movimiento que va a tener el combinado paraguayo en el Estadio Atahualpa. Cronograma ya de actividades bien establecida, ya Paraguay pensando en lo que va a ser el encuentro frente a la selección ecuatoriana. ¿Quiénes llegan mañana, Gustavo? ¿Tú tenés ese dato o no? No tengo, porque nos están proporcionando por partes, porque hay algunos tickets todavía que faltaba por confirmar, pero la intención era que la gran mayoría, lo que pasa es que ayer en horas de la tarde jugó Enciso, tengo entendido que jugó hay dos jugadores que jugaron en Europa ayer, que son los que estarían llegando prácticamente a última hora. Bueno, uno de ellos seguramente. Tengo entendido que sí. No quiero arriesgarme en ese sentido porque no nos facilitaron la lista de las llegadas de los jugadores, pero hoy ya iban a activar con casi el 80%. Mañana ya estarían completos los que arriban mañana temprano. Van a activar nada más así en el gimnasio, y luego el día miércoles será ese movimiento fuerte, o por lo menos ya con el equipo base que estará presentando el entrenador Gustavo Alfaro. Bueno, y estamos ya presto todo, estamos a días, es cierto, no para el campeonato, tenemos Copa Paraguay, pero ya está el chip, doble chip entonces, ¿verdad? Porque sí, no nos queda otra. ¿Verdad? Lo de la selección no... A mí me pone ansioso lo de la selección, es decir, volver a verle a este equipo paraguayo que nos sorprendió gratamente a la última fecha del combo del mes pasado. Tenerlo ahora de nuevo en partidos tan importantes. Va a quedar opacado un poco el campeonato, porque imagínate si... ¿Un poco? Opacado. Yo creo que va a quedar opacado. Ojalá. Sí, porque... Para que quede opacado tenemos que sacar un buen resultado. Sí. Por lo del fin de semana, decís vos. Claro. No creo que para el fin de semana no creo que quedó opacado, porque el partido de la selección después va a ser el martes. Entonces no creo que, al menos para Olimpia Nacional, equipo, y los equipos que están peleando por la permanencia, no, para Olimpia Sudamérica, el sábado en Encarnación. Y van a tener 2 días para llegar a los olimpistas en caso que gane Paraguay. Porque juega el partido viernes y sábado, juega Olimpia en Encarnación. Exacto. Y Nacional, por ejemplo, no juega el fin de semana. Sí, recién juega el miércoles. Vamos a ver que la próxima semana recién. Solamente cosas para sacar esta cosa. ¿Cierto? Y si Olimpia gana, ¿le favorece? ¿A quién? Olimpia. No, obviamente no. Yo estoy hablando de Nacional. No? Pero a eso me refiero, que Nacional juega recién el miércoles. Sí. Y por eso te digo. Y opaca pues el campeonato. ¿Por qué te va a opacar? ¿Y por qué no tenés la tabla limpia? ¿Por qué no va a tener limpia para el equipo que gana, que está en la punta? Si Olimpia gana su partido el sábado, extiende a 7 el compromiso. Que se vea el resto después. Sí. Eso no es lo que yo digo. ¿Y si no gana? Igual más es complicado. Tienes que esperar hasta el miércoles. Igual no le va a alcanzar. No, obviamente que no le va a alcanzar, pero le puede acortar. Y bueno, forma parte de la regla de juego. Pero Olimpia, acá está el tema, por eso puse el ejemplo. No es solo Olimpia. No le menciona Cerro y Libertad, porque están lejos hoy. Sí. Están lejos. Libertad está 11 y Cerro 8. 8. Entonces, no sé, tendría que ocurrir una catástrofe, un tsunami más o menos, para que Libertad y Cerro le puedan poner... Y Olimpia tiene que perder 3 partidos, con Libertad la quinta, con Cerro la sexta y con Ameliano la séptima. Más o menos así para que...
revivan otra vez. No, si pierdo ese seguido, se te acercan todos. Tienen que jugar justamente con los dos, tienen que jugar ese seguido. Por eso te digo, bueno, pero... Ahora, que le puedan ganar o no, eso ya es otra cosa. Claro, pero te digo... Y Mandrake puede saber eso. Yo lo que hablo que la idea no va a ser el plato central el fin de semana el tema de la selección. Para todos, pero para el olimpista es imposible que le apartes. Al olimpista no le va a apartar porque ¿quién es el puntero del campeonato? Olimpia puede ser campeón nada menos que con Martín Palermo. ¿Vos te imaginas un título de Olimpia con Martín Palermo como técnico? El retorno mediático que va a tener, donde están la principal cadena, donde están los periodistas de la principal cadena, que es la de Disney, la de ESPN hoy en día. ¿Quién es Martín Palermo? Más todavía que no se juega en la capital, nos saca también acá en nuestro círculo. En ese sentido estaba hablando. Sí, puede ser. No quiero discutir. Para mí prioridad es la selección. Yo pongo selección, ¿verdad? Pero no creo que al jueves. Al jueves de selección. Yo no tengo duda que para el sábado el hincha de Olimpia va a estar enfocado en Olimpia y lógico. Vamos a tener yo a eso no me apunto, Juan Eduardo. No. Yo a eso, por eso más le decía a Gustavito, porque él dice va a opacar. Para el hincha del albirroja, que es olimpista, que Paraguay saque un buen resultado en Ecuador, en Quito, y que el sábado Olimpia gane Encarnación. ¿Verdad? Y que vuelva a ganar la selección el martes ante Venezuela. No. El martes tenemos que ganar la Venezuela acá. Ahí no negocio nada. Ahí nada. Paraguay le tiene que ganar a Venezuela en el Defensores. Claro, ese día tenemos que sumar de a 3. Ahí no se negocia nada. Ese partido hay que ganarle a Venezuela. Rival directa a la selección de Venezuela. Y tenemos que ganarle. Sumar de a 3. Sumando de a 3 ante Venezuela, consolidar los 4 puntos que hiciste en el combo anterior. Para mí. Y si le empatás a Ecuador allá el jueves, no sé qué diría. Y si se le gana... Si le empatás a Ecuador allá y le ganás acá a Venezuela... Quinto. Y se dan los otros, se dan los resultados que pueden ser muy factibles, terminás quinto. Quinto sólido. Lo superás a Ecuador y lo superás a Venezuela. Sí, quinto sólido. Por eso. Pero está bien que haya metido esa salsita ahí, Gustavito. No, porque da la coincidencia que la fecha pasada había menos entusiasmo de la selección y se paralizó el campeonato. No, pero espera. Pero debutado. Debutaba Alfaro, pero después se dieron esos resultados. Sí, pero ahí... El partido. Se habla sin el resultado. Sí, sin el resultado. Y sin el resultado fue diferente. En esa fecha era hablar de la selección, era como un cuco. Y bueno, y ahora es diferente. Y ahora cambió por ahí. Vos a eso apuntás. Y puede que sí, puede que no, pero... Ha ganado espacio, pues, la selección. Sí, la selección ganó espacio. Y también a lo mejor llegó Alfaro y vos no sabés si va a convocar a 4, 5, 6 jugadores del plano local también, ¿verdad? Ahora a lo mejor ya con mayor diálogo, con mayor conocimiento... Se sabía, él habrá dicho no, del plano local uno máximo y decidieron continuar el campeonato. Y por eso se planificó, porque muchos criticaron el hecho de parar el campeonato en ese momento. Y ahora ya te das cuenta que no es necesario parar. No es necesario parar. ¿O vos querés parar el campeonato? Se podía haber parado. Poco fue un parate, fueron 3 días. Sí, fue por parate, eso. Nadie se va a morir por 3 días. Vos ahí existieron entrenadores que dijeron... Era el momento de parar un ratito. ¿Querían parar? Sí. ¿Para? Recuperar, tratar de... A Nacional, por ejemplo, le viene como anillo al dedo no jugar bien semana porque tiene varias bajas. Y para el próximo miércoles la historia puede ser diferente. Bueno, ¿algo más, Gustavito? Nada más. El entrenamiento hoy, 16:30. Estadio Atahualpa de Quito, puertas cerradas. Mañana, mismo horario. También en el Atahualpa van a ingresar los medios acreditados. 16:30 los primeros 15 minutos. Eso se extiende habitualmente 25 minutos habitualmente deja el profe Gustavo Alfaro para que el día miércoles vamos a tener la conferencia de prensa a 16 horas. Estamos hablando de 16 horas, sería a las 18. En el horario del partido estará hablando el profe Gustavo Alfaro. ¿El miércoles? El día miércoles. Está hablando 16 de Ecuador. De Ecuador, 18 de Paraguay. Y ahora ya no es una hora, son 2 horas. Son 2 horas. El cambio. Claro, por el cambio. Excelente. Gracias, Gustavito. Estamos atentos a cualquier información, ya expectantes a lo que es el movimiento y lo que podamos recibir desde Quito.
Vamos a una breve pausa con Robert, ya volvemos. Explotó la mega chance con 50 millones y ya son más de 3.000 ganadores. Este domingo el pozo estimado es de 2.300 millones y vos podés ser el próximo millonario. Elegí ya tus 6 números de la suerte. Regístrate en www.megaloto.com.py o jugá con tu quinielero en los locales de Pago Express, Aquí Pago y VG. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional hoy y realiza transacciones seguras. Medalla Milagrosa Mi Cooperativa. Para más info comunicate al 519-9000. Seguridad, comodidad y placer al viajar. Solo Estel Turismo SRL le garantiza. Viajes diarios a Santa Cruz de la Sierra, lunes, miércoles y viernes, cochecama, semicama, martes, jueves y sábados. Empresa de Transporte Internacional Estel Turismo SRL, la magia de conectar. Consultas al 093-781-493. Las nuevas y modernas unidades de transporte que inaugura la empresa Río Paraguay le brinda la mejor comodidad uniendo Ayolas, Encarnación, Mayor Otaño y María Auxiliadora. Televisores individuales con canales independientes. Coche cama con servicio completo a bordo. Empresa de Transporte Río Paraguay. Nacimos para llegar lejos. Consultas al 0984-845-901. Bardolino te presenta las mejores hamburguesas artesanales del país. Bardo Lovers al ataque. La mejor carne, los mejores combos, pan casero. Bardolino Hamburguesas Artesanales. Seguinos en @BardolinoPY. Neumáticos Michelin, seguridad y rendimiento en cada kilómetro. Encontralas en Automaps AECA. Venía a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de juegos y diversión del Paraguay en el Shopping Pinedo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Arcoiris ofrece una increíble variedad de especias y condimentos que dan sabor, color y un aroma exquisito para resaltar tus platos, con la mezcla justa de condimentos para carne de pollo, pescado, cerdo y otros como empanada, milanesa, pizza, guiso y mucho más. Encontranos en todos los puntos de ventas del país y en las redes como @arcoirispy. Arcoiris, 25 años con sabor y confianza. Bueno, estamos de vuelta. ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo te va, pendejo? ¿Qué tal, Luis Enrique, Jotita, Tano, profe Benicio? Felicidades, profe. Gracias, muy gentil, muy amable. ¿Por qué felicidades? Chile. Hoy es el día del profe. Ah, no, y pues a veces ahí la producción. Ah, no, el Día Mundial de los Calvos. Señor. Este muchacho ya no te... Yo no sé qué le anda pasando a esta generación. Irrespetuosa. A mí pero, profe. La irreverencia de esta nueva generación no tiene límite. No tiene límite. Bueno. Eso preparó. No. ¿Sabes qué? A las 12:25 ya se sentó ahí para preparar esa materia. Hasta ahora son 13:41, no vemos el gol de Santander, por ejemplo. Sí, tenemos que ver el gol de Santander. Hablando del gol de Santander, está el gol de Ávalo también, que ya pasamos. Sí. No quiero aclarar nomás a la gente que está hablando. Soler es paraguayo. Le voy a aclarar. Soler, lateral, es paraguayo, lateral izquierdo. Juega en Lanús. Es paraguayo, nacido en Paraguay, de papá y de mamá paraguaya, pero se nacionalizó argentino y va a jugar por la selección argentina y ya lo convocó Scaloni en reemplazo de Acuña. El que no quiso jugar por Paraguay eligió jugar por Argentina. Y bueno, lateral izquierdo. Así como pasa varias veces que hay otros que hijos de paraguayos que nacen en Argentina y juegan por la selección. Pero también ahora Soler hace algo, y vamos a decir, el paraguayo de la selección argentina. Eso sí es el adelanto ya, porque él nació acá, es paraguayo. Sí. Nacionalizado argentino. 19 años. Tiene 19 años, así como los argentinos te dicen, con el gol del argentino ganó Paraguay, te solía decir, ¿verdad? Mentía Lucas Barrio. ¿Verdad? Entonces, ahora también
Está un paraguayo en la selección argentina, como ya había ocurrido con Correa o Ayala también, ¿verdad? Heriberto Correa, ¿verdad? Lateral izquierdo. Jugó la eliminatoria, no sé, hasta el Mundial jugó, si no me equivoco, el 74, ¿verdad? No sé si el Mundial, pero la eliminatoria sí. Bueno. O más ya uno y Milla colaborada ahí en Diego. 0986-780-780, escuchamos. Claro, Luis Enrique, será tu fanatismo por Olimpia, ya increíble. Te está hablando de la selección y metió otra vez el tema de Olimpia. La gran flautas, amigo. Otro audio. El tema de el gol que se le anuló a Cerro. Todos dicen que el referee estaba a su lado. Pero para mí que algunos jugadores ya exageran también cuando se tiran y los referees pues ya no quieren creer más. Ese fue el tema, ya algo se tiene que hacer con el tema de los arqueros. Por ejemplo, a mí me gustó cómo, por ejemplo, le apuró al arquero Falcón, no le creía. Todos los referees, la verdad que tenían que ser así. Algunos arqueros yo digo que matan ahí cuando están ganando y eso es lo que nos pega. Audio. Buenas tardes, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Luis Enrique, yo soy un aficionado de las formativas de Olimpia. Sé de memoria los jugadores de la sub-3 hasta la primera. Y sé quiénes son los jugadores de Olimpia que están a préstamo en las diferentes clubes, ¿verdad? En las diferentes categorías. Y uno se me escapó. Le escuché decir al presidente cuando le entrevistaron que Alexis Vargas también es de Olimpia. ¿Eso es cierto? ¿Me puedes confirmar, por favor? ¿Quién? Ahí me tranquilo. No entiendo. Nos escribe Mario Ferreiro, nos comenta, dice que en Uruguay es una locura con el ropero Santander por su gol. Están mencionando que el último paraguayo en convertir en un clásico con la gloriosa camiseta de Nacional fue Juan Ángel Romero. ¿Te acuerdas? Juan Ángel Romero. El verdadero Romerito. Romerito, ¿verdad? Yo corto el bacalao, ¿verdad? En el Uruguay de 1956 terminó con una derrota 1-3. Y el detalle que lo hace muy personal y sentido es que el suplente de Romero en el Olimpia era el embajador Julio César Siup. Era suplente. Locura en Uruguay. Pasamos el gol de Santander. Aquí estamos pasando, a pedido de Jotita, el gol de Santander, el ropero Santander. 6 paraguayos en Nacional. 2-1. Galeano jugó también. Sí. Y el otro Báez, que ya tiene nacionalidad paraguaya. Gabriel Báez. Seguimos. Audio. La gran flauta Luis Enrique Pérez. De la cueste hoy la Olimpia esa. Hasta tu propio compañero le ofende, será defendiendo a la Olimpia. No le creía. Buenas tardes, 1 de marzo, Deporte Total. Yo estaba escuchando, Luis Enrique, el programa de usted y estoy totalmente de acuerdo con la declaración del hermano Jotita. Me gustó muchísimo lo que dijo sobre la participación de los dirigentes. Excelente, pero una cosa es que tenemos que aclarar. Ahí los jugadores nos cobran sueldo. Tienen que pagar los dirigentes a los cuantos. Esto es que tenemos que saber todos nosotros, Luis, que todas las cosas vienen de la parte de psicológica. Problemas psicológicos tienen los jugadores de Cerro Porteño porque nos cobran más. Siempre el problema. Y Zapag se tiene que ir lo más rápido posible. Se tiene que ir. No sirve para dirigente. Para Cerro no sirve. 13:45, pausa y volvemos. Pinturas Subinil te acompaña con una amplia variedad de colores y productos para todo tipo de superficies. Haz explotar tu creatividad y animate a cambiar los colores de tu hogar. Escribinos al WhatsApp 0981-395588 o al Instagram @subinil_Paraguay. Pinturas Subinil, la mejor calidad en pinturas. Motel Guaraní para sus mejores momentos, despedidas y luna de miel. Sobre Madán Lins entre Mariscal López y Eusebio Ayala, Motel Guaraní. Restaurante Ña Virginia, donde se disfruta como en casa, con el mejor sabor del hogar. Estamos en los jardines de Luque. Contamos con delivery al 0982-411-109. Ña Virginia, cada vez más cerca tuyo. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol,
la mejor casa de electrodomésticos del país. En la República de Luque, Comercial Virgen del Rosario cumple 31 años y sortea 31 salarios de 3 millones de guaraníes, más electrodomésticos. Sortea el próximo 31 de octubre. Entérate más en las redes sociales @Comercial Virgen del Rosario. Se viene el Catedral Running 6 kilómetros, volumen 2. El 10 de noviembre te invitamos a ser parte de esta carrera fabulosa. Una vez más, no solo tendrás la oportunidad de alcanzar la meta, sino que también contribuirás a brindar esperanza a los niños de la Fundación San Peregrino que luchan contra el cáncer y la leucemia. Prepárate para una experiencia espectacular. Inscripciones abiertas, 100.000 guaraníes en nuestro sitio web. Te esperamos en la línea de salida. 13:47. Seguimos escuchando a los oyentes. 0986-780-780, escuchamos. Buenas tardes, ¿qué tal los señores? Yo solamente le quería decir que para el olimpista, en primer lugar está Olimpia, segundo lugar otra vez Olimpia, y puede ser en el tercer lugar la selección. Y le pueden preguntar y se van a declarar la ficción franjeada como es. Así es. Otro audio. Benicio, hace tan allá que Olimpia es el mejor de Paraguay. Anieta sanguínea. Mira, voy a dar la criatura roja. Audio. Lo que pasa es ser castigo de Dios, porque ellos son muy envidiosos. Siempre le atacan. Y juegan bien, pero no entran los goles. Contra Luque ellos dominaron el partido los 90 minutos. Pero es el castigo de Dios. Hay que tener suerte también en el fútbol. Imagínense usted la campaña que está haciendo lo de Mayo de Pedro Juan Caballero. Está por encima de Guaraní, Cerro y Libertad. 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero. ¿Cuánto será el promedio de costo mensual de ese club, de su plantel? Libertad $1 millón y 2 de Mayo está por encima. Tiene 24 puntos el equipo de Pedro Juan Caballero. Admirable. Claro que sí. Claro. Admirable lo de 2 de Mayo. Quedan 8 partidos para que culmine el campeonato. Pero 8 fechas. Tiene 24, uno menos que Nacional. Pero digo nomás, no sé si era el General Caballero que está un poquito mejor, pero Sol, que no le ganaba a nadie, que tenía 4 en ese momento. Imagínense sumada 3, hoy tenía 27, estaba segundo, detrás de Olimpia. Esos 3, ese partido ante Sol nomás. Sí. Audio. Amigo, fuera yo discutir. Sencillo, en vez de discutirse en media hora, en 1 minuto nomás tiene que decir la verdad. Olimpia hizo un chiripazo en el último partido. Eso es chiripa, así, no hay que comentar ni discutir tanto. Ahí veo Luis Enrique, tranquilo, 12-8. Bueno. Hola amigos de Deporte Total. Hola. ¿No les parece que es un cara dura el referee? Se vio cuando él dijo siga la jugada de la supuesta infracción. Y después cuando el otro le dijo que había una infracción, él aceptó. Él tenía que plantarse si es que tenía cierta honestidad, porque él admitió para que se reinicie la jugada. Solo eso quería comentar. Gracias. Luis Enrique Pérez, según dijo el técnico Carlos Carazagui, que se tiene el mejor plantel del fútbol paraguayo, no quiere ver el peor plantel. ¿En qué puesto está? Y sí, es lo que dijo. ¿Otro? Profe querido, ¿qué pasa con esta generación de cristal que no respeta a los mayores? Nambi Ulim. Vamos a escuchar a Robert. Ya sabemos que en Paraguay pasan cosas inexplicables, como que en un día tenemos las 4 estaciones, y como todo puede pasar, tenés que estar preparado con la cobertura más completa del país que te ofrece Tallí, para que nada te sorprenda. Para más info llama al 021-689-1000 o ingresa a tallí.com.py. Aseguradora Tallí, viví seguro, viví mejor, especialmente en Paraguay. Gondwana, el agua mineral natural más pura del
del mundo, la única en Paraguay con certificación de la FDA de Estados Unidos de Norteamérica y reconocida por los chefs europeos. Honguana más que agua, una joya. Viaja con la app más segura del país. Viaja con Moop usando el código Viajando Juntos y obtiene un 50% de descuento en tu próximo viaje. ¿Qué esperas para moverte con seguridad y comodidad a tu próximo destino? Moop, Viajando Juntos. Hay una Mahou para todos, 5 estrellas, clásica, sin alcohol, mixta con limón, sin gluten, Maestra Dunkel y Alhambra. Probá Mahou, la cerveza española por excelencia. Seguí la emoción de cada partido con Onofre, la caña auténticamente paraguaya, añejada en cubas de roble para una experiencia única. Onofre etiqueta negra de sabor profundo y amaderado. Onofre etiqueta roja de sabor suave con carácter único. Grita todos los goles de tu equipo con la caña Onofre. Viví la pasión del fútbol con Onofre, la caña auténticamente paraguaya. Disfruta Lactolanda, disfruta los yogures más ricos. El yogur entero, yogur descremado, yogur sin lactosa, en sus diversos sabores y presentaciones. Tu yogur preferido te acompaña en el desayuno, en la merienda. Lactolanda, el sabor que el Paraguay prefiere, la salud de cada día. Bueno, Federico Valverde se refirió a la polémica de Luis Suárez con las declaraciones sobre su entrenador, ¿verdad? Y nada menos que Valverde salió y dijo todo lo que dijo Luis. Es verdad, jamás mintió, ni dijo una cosa que no era. No exageró en ningún momento. Valverde. También Naitán Nández no negó lo que dijo Suárez. Y lo que también acotó Valverde es que todo lo solucionamos hablando y esto también lo vamos a volver a solucionar hablando. Y después terminó diciendo, Luis no tiene que pedir permiso a nadie para decir lo que dijo. Él es Luis, el ídolo de Uruguay, y puede hacer lo que quiera. Acá vamos a ver de qué está hecho esta selección uruguaya, porque una situación como esta te tiene que afectar, sí o sí. El relacionamiento no va a ser el mismo. No. Ya la afectó luego. Aparte no es el único problema. ¿Sabes qué? Otirima. Varios ¿verdad? focos. Otirima. Hay varios focos de banda. Claro. Y después yo creo que se debilitaron. Que los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Y acá ya las aguas del Mar Rojo se dividieron. ¿Por qué? Porque hay ya un sector que le apoya a Luis Suárez, pero otro también está a favor de Bielsa. Porque esos que están a favor de Bielsa se preguntan, ¿sería la misma expresión futbolística de esta selección uruguaya si no estaba Bielsa? Se preguntan. ¿Por qué? Porque es una selección llena de figuras, todo con su ego correspondiente, ¿verdad? Y eso es muy difícil de amalgamar. Pero futbolísticamente la ha resucitado esta selección. Claro. Pero el problema es la convivencia. Eso. Sabemos en qué va a terminar. Sí, en qué va a terminar porque todos los que hablan son referentes. Naitán es titular. Valverde es líder ahí. Líder, ¿verdad? Capitán ahora, nuevo capitán Alicia Suárez. O sea. Rocher también declaró. Y sí, lo mismo. Arquero titular. A favor. Y él dijo que sí, que algunas cosas son ciertas y que van a hablar, que van a tratar de solucionar con el entrenador. Odio. El Kun Agüero, el hijo paraguayo también. Su papá y su mamá son de Villeta. El Kun Agüero. Ah, y otro detalle. Mira que este bochinche ya tiene un antecedente en Uruguay. Porque había renunciado el preparador físico y renunció un preparador arquero también. ¿De esta selección? De Uruguay, sí. Por culpa de Bielsa. No salieron a hablar ellos. Habló Suárez. Hay que unir cabo nomás y... Sí. Claro, pero el peso de Suárez, la chapa que tiene, pues totalmente diferente. Un par de malos resultados puede desequilibrar totalmente eso. Bueno, dos últimos. Escuchamos. Luis Enrique, Batecopio. Al pelo. Tano, Jota, Benicio, Mandy, tranquilo paigo. De Luis. El copio, este día hoga imagina ave la plata mañana de Heina. Ya se echa agua gol. El que le hizo Carlos Humberto Paredes a Chile a los últimos minutos con el centro de Alfredo Amarilla Maliciara. Arco Norte. Ya se me viejo cuesteo, o sea, y Chánamo. Vamos a preparar para mañana. Vamos a preparar, porque nos preparamos. A ver. Para mañana. Último.
Hola, Batecoy Luis Enrique, Baixa para amigo. Olimpia, sin depurado como hace la mamá querida Manteire, no será la de González, no sé las cosas de Taulta será, además no está la Olimpia de será. Para eso, no, ese gol que pidió el oyente. Pero para el día del calvo está. A partir de mañana ya no es día del calvo. A partir de mañana vamos a hablar de la Premier. No vale la pena el campeonato según el profe. Bueno, y vos te atendió Real sobre el final. Bueno, Mario Ferrero nos está escuchando de Punta del Este, Uruguay. Necesita una desconexión, pero él no se puede privar y no sé si está escuchando o viendo, ¿verdad? Pero me envió fotos y todo, así que un cariño grande para Mario. Hoy estamos con la polémica a las 21, a las 9. En un ratito ya están Juan Fariña, Blas Barrios y la Bella Sole para la continuidad de la programación está normal. Equivocado siempre. ¿Por qué? En la presentación del programa que ¿Por qué viene. me equivoco siempre? Primero la Bella Sole, hermano. Pero Mario es la conductora. El conductor, perdón. Sí, ya sé. No. Ya está, tranquilo. Saludos, Mario Ferrero. Buenas tardes. Transmite ZP70 en la 780 de tu dial. Famosa, más de 4 décadas, paso a paso, en servicios lo mejor. Expectante para cooperar ante cualquier emergencia. Para sus vehículos GWM y Haval, presenta Un Instante con la mejor música paraguaya.